Hola, bienvenidas a este conversatorio, uno más de la Plaza de mi Pueblo, el espacio de la CNT donde nos juntamos afiliadas y afiliadas al sindicato para compartir un rato, pues poner en común nuestras experiencias laborales y sindicales. En el programa anterior, las compañeras de comercio nos contaban un poco cómo el modelo turístico de la ciudad, cómo esta marca Granada afectaba a sus vidas y evidentemente a sus trabajos. Y a raíz de esto ya dimos algunas pinceladas sobre otro de los grandes sectores mayoritarios de la ciudad, que es la hostelería. Por eso hoy pues, contamos con la participación de compañeras de este sector para preguntar un poco, que nos cuenten de primera mano pues, la experiencia que han tenido este sector, los límites o los no límites entre su vida personal y laboral y un poco el contacto también a raíz de eso que han tenido con el sindicato y cómo han utilizado esta herramienta para su sector. Así que si os parece, antes de nada, empezamos con una rondita de presentación, quiénes sois y bueno, qué os relaciona, ¿no?, con la hostelería. Bueno, pues mi nombre es Gabriel, llevo afiliado en la CNT más de 2 años, creo, por ahí. Y nada, pues lo que me viene también a hablar en este conversatorio y tal, pues en hostelería llevo trabajando muchísimo tiempo y lo que más me ha acercado a la CNT sobre todo ha sido un conflicto laboral, que ya pues indagaremos un poco lo que sea y que eso pues al principio vine como forma de asesoría para ver por qué estaba perdido en cuanto a mis derechos y tal y me han asesorado un poco en cuanto a la movida. Bien, gracias. Pues a ver. Mi nombre es Daniel y también soy afiliado a la CNT. He estado trabajando en la hostelería pues, desde hace 10 años, compaginándolo con el estudio. Y claro, pues al principio uno no sabe muy bien cómo moverse en la defensa de sus derechos. Y gracias al sindicato, gracias a los compañeros que te apoyan y que saben cómo echarte un cable, consigues defender tus derechos. Y en mi caso, pues, por ejemplo, logré pelear un despido improcedente, lo cual me supuso un gran alivio. Así que nada, he hecho un cable aquí como puedo y animo a toda persona que tenga problemas de la hostelería o en cualquier otro sector que se acerque al sindicato porque le va a venir bien, vaya. Hola, yo soy Alicia. Llevo trabajando en la hostelería desde los 18 años. Llevo bastante trabajado, unos 6-7 años en ese sector. Y bueno, yo me acerqué a CNT porque ideológicamente era el que sentía que más me podía representar y que creo que la forma que tienen tanto de asesoría como los modelos de sección sindical son los que creo que más pueden hacer cambiar el rumbo del trabajo y los que más incitan a los obreros a formar parte de sus propias decisiones y de su propia lucha. Y bueno, yo me afilié en noviembre a causa de una ansiedad que me estaba provocando un trabajo en el que estaba. Y bueno, eso, sentí que me apoyaban bastante, muy buena asesoría. Sí que es verdad que yo llegué a un punto que estaba muy saturada mentalmente y peté. Entonces sí que animo a todos los trabajadores a que antes de que lleguen a un límite personal o psicológico, se afilien antes y puedan pelear desde más seguridad. Pues muchas gracias a todas por venir. Queríamos escuchar eso un poco desde otro lado, cómo se vive pues, esta ciudad de la tapa y la caña. Una ciudad muy vendida, como ya veíamos en el otro programa, no solo al turismo, también al estudiantado, un poco como esa experiencia que no para, que en cualquier momento puedes ir a disfrutar de la cerveza, a disfrutar de la noche. Y para que esto ocurra, evidentemente, tiene que haber trabajadoras sosteniéndolo desde el otro lado, ¿no? Y un poco como comentaba el compañero Dani, estudiantes que al final acaban recurriendo a la hostelería para trabajar ante la falta de oferta laboral de cualquier otro sector en esta ciudad. Y eso acaban siendo pues, los camareros que antes que hacen posible el ocio del que disfrutaban antes. Y además la hostelería vemos que es un sector complejo porque es especialmente rotativo, poca gente realmente quiere trabajar en hostelería, sino que lo asumimos como un parche, un trabajo temporal, y esto también hace pues una red sindical a veces un poco difícil, ¿no? Poco contacto con los compañeros y poca gente que quiere quedarse en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, os queríamos preguntar también un poco qué radiografía hacéis desde dentro del sector. También un poco por esa perspectiva de género, porque al final hay una diferencia pues casi un 20% en mujeres trabajando en este tipo pues de sectores laborales mucho más precarios, con mucha más parcialidad y con pues más insultantes como faltas laborales. Y por ahí un poco esto, ¿qué papel creéis que tiene este sector dentro de nuestro país? ¿A quién le apetezca? Em,
Claro, para esta pregunta, marcarla desde un punto de vista actual, hay que también hacer una visión, creo que histórica, y es que en España, desde los años 70-80, se produce un proceso de desindustrialización que con la visión esta del Spain Indifference se busca que España sea pues, un destino turístico, destinado principalmente a un turismo masivo y que por tanto implica la necesidad de que seamos pues, la piscina de Europa, básicamente. En este sentido, la hostelería pues, cubre un aspecto estratégico dentro de la economía española y hace que muchísima gente entre en el sector de la hostelería a medida que también la crisis económica se va acentuando desde el proceso de desindustrialización y, y lo que se llama el intrusismo laboral, pues entrar a la hostelería es sencillo, entre comillas, en el sentido de que pues llevar un plato a una mesa, llevar una caña a una barra o simplemente levantar y cerrar un bar, en el sentido de la especialización del trabajo no es algo muy... pues que se necesite mucha preparación. Entonces, en ese sentido, España cumple un papel, en ese sentido económicamente, pues para que la hostelería sea un punto de entrada de mano de obra que no esté cualificada en ese sentido y que por tanto pues hace que, como bien has comentado previamente, pues incluso los estudiantes lo tengan fácil a la hora de poder compaginar su formación con un trabajo fin de semana, a media jornada, etcétera, ¿no? Así que yo creo que eso lo hace pues interesante a la vez que también pues, un sector de penuria. Y, y bueno, en este sentido también creo que lo interesante es entender el aspecto de la falta de oportunidades que tenemos, siendo, por ejemplo, el país de la Unión Europea con la tasa de desempleo juvenil más alta, con mayor riesgo de exclusión social entre las edades prontas de 18 a 25 años. Y creo que en Granada en específico, pues también sumado a que es una de las provincias con más desempleo, pues hace que sea un sector muy precario, vaya. Sobre este tema, un poco lo que ha comentado el compañero, que aparte de que es uno de los motores económicos de España, estuve leyendo un informe del CaixaBank de 2023 que decía que era como un 3,9% de la economía de España, la producía la hostelería, y que dentro de ese 3,9, como apuntaba el compañero con el tema del turismo, casi un 20% de esos ingresos venían de capital extranjero. Entonces, al final, que un país, uno de sus motores económicos, dependa de los flujos de turistas, lleva a que este país se venda como algo turístico. Y creo que en ciudades tan concretas como Granada, Málaga o las Islas Canarias, Baleares, hace que se venda constantemente como esa marca ciudad de cara para afuera, que se pueda atraer a más flujos de turistas, porque al final la economía de esa ciudad se basa en eso. Y en Granada sí que es verdad que es bastante angustioso ver que no encuentras una oferta laboral, a no ser que estés muy cualificado en otra cosa que no sea hostelería. Y que te ves constantemente reducido a horarios que te pausan la vida, a precariedad absoluta. Con el tema también que comentabas del género, creo que a veces las mujeres tenemos mucho problema para encontrar curros en tipos de fábricas o de mozas de almacén o tal, porque de primera se reniega mucho nuestra capacidad física para poder abordar curros que se asocian más a lo físico. Creo que las mujeres por lo general hemos sido muy apartadas del sector productivo. Se nos mantiene en un sector que no es productivo, que puede ser comercio, hostelería y demás. Y bueno, ya está. Pues yo no sé qué añadir más a lo que acaban de decir mis compañeros. Más, a lo mejor sí recalcar, a lo mejor sí el que también que el sector de la hostelería es como pasa siempre como una especie de ciclo de pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que no sé exactamente por qué razón los que estamos trabajando en ese sector somos pues gente con a lo mejor menos cualificación o estamos en preparación de cualificación, lo que nos hace también a lo mejor tener menos tiempo para a lo mejor tener más información sobre nuestros derechos, qué convenios tenemos, tal y cual. Y entonces se une a toda esa vorágine de irregularidades que también favorecen a todas estas condiciones que tenemos, que es un poquitín eso, entre que se aprovecha del turismo, de los estudiantes que van y vienen, y luego pues eso, que las personas propias que están trabajando, luego además es que los horarios que tienen la hostelería, entre los horarios partidos, trabajar festivos, tal y cual, cuando tú no estás trabajando, pues a lo mejor lo que menos te apetece, no es apetecer, sino es fuerzas incluso, pues de tener esa capacidad de a lo mejor
lucha por tus derechos y tal, y yo creo que eso también, pues no sé, hay algo ahí en la hostelería que se cumple todo el rato. Que de eso la siguiente pregunta va un poco por ahí, justo el cómo se afecta a vuestra vida, pues estos horarios que además de los suelen ser de comidas, de cenas, de ocio, tal, parciales, cómo se afecta más allá, efectivamente, como puede suponer que es un problema a la hora de si no tengo hueco para vivir, ¿cómo voy a tener hueco para cambiar lo que no me hace tener estas horas de descanso, ¿no? Este círculo vicioso de... pero bueno, más allá de eso también, como vuestras vidas personales, pues también comentaba la compa el momento ya de petar y decir, no puedo más, este sector, como las exigencias de este sector, que cómo se han afectado. O sea, yo por ejemplo que venía de Zaragoza, en Zaragoza sí que es verdad que también se da mucho la jornada partida, horarios muy cambiantes, porque sí que es verdad que aunque creo que según el convenio tienen que avisarte todo el mes de horarios que tienes, lo más normal es que el domingo te estén pasando los horarios de esa semana y lo más normal en esa semana también es que te llamen un miércoles para decirte que si mañana puedes entrar aunque era tu día libre, o sea, se te avisa con muy poco tiempo. Y también hay como un rollo que parece que si lo rechazas estás faltando a una especie de compañerismo. Como es que si no voy mi compañero se va a comer todo este turno, como me voy a ir dejando el bar así, que el que abra se va a tener que comer todo esto, va a tener que llegar una hora antes. Creo que se aprovecha mucho de ese falso compañerismo, porque al final el compañerismo tendría que ser poder sentarte con tus compañeras, hablar de sus condiciones, poder organizarte. Entonces se aprovecha mucho ese falso compañerismo forzándote a llegar a límites que a veces son inhumanos, con tal de no dejarle al compañero todo sin hacer y tal. Y creo que eso nos ha pasado a todas. Y que está bien ser buen compañero, por supuesto que está bien, y está bien trabajar en equipo, pero sí que es verdad que se aprovechan de ese equipo para sacarnos aún más productividad. No sé si alguno... Una cosa también interesante que sucede en la hostelería es que sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y si eso lo sumamos al tema de la jornada partida, pues ya te produce un descalabro total de tu vida por completo. También, sumado a esto, tenemos la indeterminación muchas veces de los días de trabajo, cuando tenemos un perfil de un trabajador que nos imaginamos que tenga media jornada o incluso 12 horas, pero que luego tiene una llamada de la empresa y dice, oye, ¿te puedes venir rápido? Que es que de repente tenemos un follón aquí liado para que nos cubras, tal. Hacer el favor. Ese favor que supone, pues estar renunciando a lo mejor a estudiar, a pasar tu tiempo de ocio, a estar con tu familia, lo que sea. Estás sacrificándote por la empresa en el fondo, pero luego ves que a la mínima que ellos pueden te van a echar en cara que has llegado 10 minutos tarde, que es que tienes que echar una hora de más, es que mira que todavía están las mesas montadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el turno partido, la jornada partida, la indeterminación de horarios, todo ese tipo de cuestiones, pues te parten la vida, básicamente. Y luego, pues no sé, por añadir también algo más en cuanto que causa en mí lo que es la hostelería, pues no sé, los horarios, días festivos, por ejemplo, que tienes que trabajar, se supone que te los tienes que pagar las horas extras y no te las pagan, o te los tienen que pagar con mayor cuantía y no te lo hacen. Mi irregularidad, eso, no poder planificar tu vida, no sé. Es que ya en verdad mis compañeros hablan un poquitín. Yo una cosa que se me olvidó decir antes, que he empezado diciendo que venía de Zaragoza, y venía al hilo de que en Zaragoza, al no ser una ciudad turistificada, porque se depende de la logística, a mí lo que sí que me quebró mucho la cabeza aquí es estar, por ejemplo, yo que trabajaba en Birrambla, y estar dando desayunos a las 10 de la mañana a gente que es guiri, que esos desayunos se te juntan con, o sea, las comidas luego de los guiris se te juntan con los desayunos de la gente de aquí, y luego está la hora de la tapa, que ellos no la tienen, pero los españoles sí, entonces los picos de trabajo de hostelería, que por lo menos sueles tener algún mínimo descanso, aquí he visto que no. Tú si estás en un bar céntrico, te acostumbras al horario inglés, es más... Es que es verdad que no para la ciudad. No para en ningún momento en lo que antes eran picos del pico de la comida, el pico de la cena. Aquí no para en ningún momento, es todo el rato un pico de trabajo constante. Y claro, como al final las jornadas son partidas, pues igual tú entras a la tarde, te quedas solo 2 personas en medio de Birrambla, aquello se peta, lo tienes que sacar con 2 personas porque si no cuando vienes de la noche está todo sin hacer, se queja y empieza a crear un mal rollo entre los compañeros, cuando eso se podría solucionar pues contratando más gente, afinando mejor los horarios y siempre se lleva como al límite al trabajador en ese sentido. También un poco como en esta línea, ¿no? De compatibilizar vida
y trabajos. Queríamos preguntar también un poco por el ocio. O sea, al final la hostelería es un sector que está muy relacionado con el ocio y vemos que la ciudad cada vez nos deja menos zonas de ocio que no sea al final estar en la terraza, ¿no? Tanto la nueva legislación como el hecho de que las terrazas se vayan comiendo por los parques, las plazas, etcétera, que parece que solo hay una forma de, ¿no? de estar con los colegas que pasa por el consumo y pasa por el terraceo. Y eso desde dentro del sector, preguntar un poco cómo ya ves con eso, en plan, salgo de trabajar y me voy al bar de al lado, que veo a mis compas que están ahí también y me tomo una caña en el bar de al lado para luego volver a trabajar, como traer a trabajar en el mío, como... Pues un poco yo creo que pasa y ya por haber hablado también con compañeros y tal, sentirte con ansiedad pues a lo mejor pues porque sus compañeros o otra mesa a lo mejor pues que tenga algún tipo de modales o lo que sea o que veas por ejemplo, ostras, estoy en un bar, hay 10 mesas, solamente hay una persona, sentir esa ansiedad también en sentarme, muchas veces pues incluso la preferí sentarme a tapear o lo que sea, no sé. Se vive raro. Hay veces que eso, pues, casi que ni lo piensas o lo que sea, pero yo diría que sí, la gran mayoría de veces, pues no sé, incluso ese compañerismo de decir, otra, vamos a intentar no hacerle bulla porque además este bar tiene pinta de que todo el rato le están largando gente y haciendo cambios de personal y todo el rollo, no sé, un poco... O sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gabri. Y a mí sí que me pasaba, por ejemplo, de sentarme en un bar y quedarme con las comandas de todo el bar, saber cuando alguien estaba rayando el camarero de verdad había pedido lo que había dicho. Y llegó un punto que hasta las cucharillas de los cafés, o sea, esto que sueñas con las cucharillas de los cafés, con comandas que nunca salen, que se te cae la bandeja todo el rato, o sea, como un nivel de estrés muy harto. Y también incluso ya no cuando tú sales del curro y vas a otro bar, que sí que es verdad que yo paré de hacerlo por eso, porque no podía desconectar del trabajo. O sea, a mí me llegó a pasar de estar en puertas de garitos de noche y de pedirme a la gente diciendo hasta luego, muchas gracias. Yo no estoy trabajando ahí, tienes ya esa coletilla pillada. Y sí que me pasó también dentro del propio curro, que a veces se cruza un perfil un poco extraño, se pasa una barrera, que claro, tú estás currando y todo el mundo está de fiesta, entonces tú también quieres estar de fiesta. Y empiezas a beber en el curro, empiezas a drogarte en el trabajo. Y eso sí que es verdad que es bastante peligroso, porque puedes acabar en un bucle de alcoholismo, de drogadicción sin darte cuenta, que de repente el bote de los camareros va para pillar farla para aguantar toda la noche, o que todo el mundo está echándose chupitos de whisky. Empieza también ahí a haber mucho problema con el tipo de acoso sexual. Ya no parece que estemos currando, parece que estamos en una fiesta. O sea, es bastante problemático el hecho de atender a gente cuando está de fiesta. No tengo más que añadir, la verdad. No. Nos estamos viendo como todas estas irregularidades en el sector, que si queréis compartir un poco como más experiencia, en plan, entendemos que el tema de las horas extra, la falta de horarios, es como uno de los, ¿no? Y esa falta de división un poco entre el espacio personal, bla, bla, bla. Pero si luego vamos un poco al convenio de hostelería, no es de los peores convenios, y mira que en el sindicato podemos pasar, pero no es de los peores convenios del mundo, o sea, te tiene que pasar las jornadas de 40 horas, 2 días de descanso. La hora extra, por ejemplo, se paga a 21 euros, y es hora extra en festivo casi a 30. Lo que comentabas de los tienen que pasar los horarios con meses de antelación, un calendario laboral para tenerlo. Y bueno, es creo que evidente que no pasa en ningún restaurante, en ningún bar, en ningún hotel, en ningún garito de Granada. Y un poco, ¿por qué creemos que sucede esto? O sea, estando ¿no? en un papel nuestros derechos, ¿qué pasa en hostelería o cuáles son los principales? O sea, un poco los dos lados, como además de las horas extra, ¿qué otras cosas creéis que son principales problemáticas de vuestros trabajos? Y por otro lado, teniendo un convenio, que si se cumpliese un mínimo os desahogaría un pelín, ¿por qué no está pasando? Vale, pues esta pregunta tiene dos aristas. Principalmente la primera, como comentaste tú antes, Julia, la hostelería es un sector donde la gente no va a hacer carrera principalmente. Entonces yo creo que quien entra a trabajar lo ve como algo temporal, lo ve como algo que tarde o temprano saldrá de ahí, lo cual no le hace tener un apego ni una...
sí, por así decirlo, unas ganas de cambiar las cosas, incluso de interesarse por el propio convenio, ¿no? Es decir, yo creo que la mayor parte de gente del sector de la hostelería no conoce los derechos básicos. O sea, ya no solo los derechos legales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, sino los propios derechos recogidos en el propio convenio. Por ejemplo, uno de los derechos que también recoge el Convenio de Hostelería de Granada es que la ropa la tiene que proporcionar la empresa. Y yo trabajaba en empresas donde el empresario te decía, mira, para tener que trabajar aquí te tienes que comprar tal uniforme, tienes que comprártelo tú. Específicamente el uniforme. Exactamente. O sea, no vende negro. Este... Sí, te dicen, tienes que ir a esta tienda, tienes que comprarte esta camisa o tienes que pillarte este mandil, lo compras tú. Cuando no, cuando es la empresa la que lo tiene que, la que lo tiene que pagar, perdón. Y entonces te quedas como una cara de tonto, de que te estoy poniendo el cuerpo, te estoy poniendo el tiempo, te estoy poniendo todo mi esfuerzo y aún así también me está exigiendo que tenga que ir vestido de una determinada manera y lo tengo que suministrar yo de mi propio bolsillo, ¿no? Entonces, ocurre eso, ocurre que no somos conscientes de los derechos que tenemos como clase y también pues eso, que es un papel mojado. O sea, la mayor parte de los convenios pues, son firmados por los grandes centrales sindicales, las cuales se lavan las manos, simplemente llevan a cabo las negociaciones, acuerdan, pactan, pero no hay un proceso soberano dentro de la propia clase trabajadora que sea la que diga cuáles van a ser nuestros derechos, cuál va a ser nuestro sustento, cuál va a ser el punto de partida de la negociación. No, es simplemente un proceso de arriba hacia abajo. O sea, te dicen, estos son los derechos, una especie de carta otorgada, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, el que se entere bien, el que no, no. Incluso si ponen hacer que no te enteres mejor. Entonces, es una pescadilla que se enreda la cola. El trabajador no lo conoce, los sindicatos saben que estamos a gusto con este papel mojado, la patronal lo hostelera más todavía, y así estamos a día de hoy. Aparte de lo que ha comentado el compañero, que es totalmente la realidad, yo creo que también una peculiaridad que tiene hostelería, a diferencia de igual otros sectores, es que también funciona mucho en pequeñas empresas. Entonces, igual el número de trabajadores es entre, no sé, 5 o 10 personas, muchas veces te estás trabajando con los dueños del propio bar. Creo que a veces sindicarse sindicalmente en hostelería conlleva incluso más problemas que sindicarse en cualquier otro tipo de curro, siendo que también obviamente sindicarse a veces supone un señalamiento. Pero sí que es verdad que si tú estás en una cafetería, yo qué sé, yo estuve en una que se llamaba Norwick, y tú trabajas ahí con toda la familia, que es una familia hostelera, eres la única persona que está ahí currando fuera de esa familia. Es como, hostias, es que yo si me planteo aquí un conflicto sindical, la sección sindical soy yo, y tengo que venir todos los días a currar con esta gente, y hasta el punto que yo sé a otros compañeros que han intentado hacer esto, sí que es verdad que luego la salud mental es un problema muy importante en ese tipo de trabajos. Y luego también lo que decía él, que al final es un curro donde nadie se quiere quedar, todo el mundo lo ve como un curro de paso. ¿Qué pasa? Que al final acabas teniendo 7 años cotizados en hostelería, aunque pensases que nunca te ibas a quedar ahí, ¿no? Y es como, bueno, tal de paso no es. Es más, siendo que es uno de los motores económicos de España, probablemente si no tienes titulación es tu única salida laboral a largo plazo. Y creo que eso dificulta muchísimo que te puedas afiliar. También el rollo que comentábamos antes, de que creo que en hostelería hay muchísimas cosas que se hacen mal, pues por ejemplo, jornada partida, que te quedes más horas. El tema de las 12 horas entre turno y turno, que no se suele respetar, y eso también al final te acaba quemando mucho la mente. Que la gente está muy dedicada a ese trabajo. También de alguna manera es como que tú sales luego con tus compañeros de trabajo y se habla del trabajo. Está totalmente ese concepto también de no, yo es que soy muy buen camarero y tú eres mal camarero porque no quieres aceptar X cosas. Como que es un sector que es así, siempre ha sido así y siempre será así, y como parece que tú aceptas todas esas condiciones cuando entras a currar ahí. Y aparte lo que decía él es que los convenios, o sea, aparte de que son de difícil comprensión para cualquier persona que igual no esté familiarizada con ese tipo de documento, mucha gente es que ni siquiera quiere posicionarse en ese punto por no señalizarse, y por otro lado porque consideran que somos camareros. Yo creo que es la típica de lo malo de las vacaciones. Bueno, pero yo llevo sin vacaciones 3 años. Parece un orgullo ser un esclavo a veces en este tipo de trabajos, supongo porque vamos... Como el síndrome de superviviente, ¿no? Sí. En plan, yo llevo sufriendo aquí 7 años y quien entre por la puerta que sepa... Sí, que sepa que esto es lo que hay. Y creo que también tiene mucho que ver porque es un curro muy asociado al servilismo. Entonces te acabas creyendo un poco esa propia imagen de que eres un siervo, que no tienes ninguna condición ni derecho. Incluso muchas veces creo que hasta los propios clientes, la forma de trato que tienen, toleras muchísimas cosas que no se deberían tolerar en ese tipo de sector. Por añadir algo más, creo que también el factor histórico que no sé, ya a nivel de hemeroteca, no sé cuándo se crea realmente, por ejemplo, el convenio de hostelería de Granada, pero mis familiares, mis padres, mis primos, o amigos más grandes o lo que sea,
cuando han trabajado en hostelería han tenido esas condiciones. Entonces también el peso histórico de que si a mi familia, a mis amigos han pasado esto, yo no voy a ser mejor que ellos y voy a tener mejor cosas que ellos. Luego también el espacio del trabajo, la hostelería no te permite tampoco pensar en cambio, en el que o estás trabajando, estás a full, o estás en un momento de parón en el que estás descansando del momento de full de antes. Y ya cuando terminas de trabajar, pues lo que tienes ganas de irte a tu casa, verte una peli, comer, estar con tu gatico, con tu gatica y estar tranquilico. Y eso también esto. Y también me parece, pues, llevo, no sé, desde los 17 años trabajando en hostelería, trabajando en Canarias, en Granada y en Bélgica. Excepto trabajando, fíjate además la contradicción también, excepto trabajando en una multinacional, en Burger King, no he vivido ni una sola inspección de trabajo. Es que yo creo que faltan inspecciones también a fierro, o tiene que haber ahí un papel firmado mojado lo que es el convenio, porque sí, muy bien, tenemos el convenio, pero ¿quién lo verifica? No se verifica. Y ya que todo el mundo lo sabe, si lo, pues coño, pues y para allá y es que es muy fácil demostrar que el 80% de bares o el 70% de bares, y creo que me estoy quedando corto, incumplen de alguna forma la ley y de forma severa además y perjudicial para cualquier persona. No sé. Y también así un poco como desde el lado propositivo, ¿qué brecha sindical veis? Porque es verdad que hemos repasado un poco qué dificultades hay, ¿no? Pues la falta de tiempo para implicarnos en esto, la falta de conocimiento del convenio, que quien redacta el convenio no está en nuestros puestos de trabajo, que los grandes sindicalismos de concertación, sindicales de concertación no tienen afiliación en estos sectores porque no les interesa y pues por lo tanto no tienen la fuerza o la capacidad, ¿no?, de hacer que se cumplan estos acuerdos porque se tienen que cumplir en los centros de trabajo y no tienen afiliación ahí. Habéis hablado también un poco pues como de ese, no sé cómo decirlo, como esa actitud un poco, ¿no?, de falta de optimismo, de si esto siempre ha sido así, ¿quién soy yo para cambiarlo? Y del resto de los compañeros, si esto siempre ha sido así, hay que aguantarlo. O sea, como la radiografía igual de las dificultades la vemos, pero también preguntaros un poco como por vuestra experiencia con este sindicato y dónde sí que veis las brechas, dónde creéis que, pues no sé, igual a través, por ejemplo, de este tipo de conversatorios que acerquen un poco más esta realidad a la gente, hablando con compa, no sé, un poco, voy a empezar yo contestando mi propia pregunta. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene nuestro modelo sindical, y como voy a entrar ahí, es que al final, al no regirnos por el Estatuto de los Trabajadores, al ser nuestros propios estatutos los que nos den las fórmulas, hay algunas de estas problemáticas que nos permitirían romper. Por ejemplo, si podemos hacer una sección de empresa, ya igual, yo qué sé, en Navades, me lo invento, ya no hace falta que solo en este bar haya 4 o tenga que convencer a tal, o si el encargado es el hijo de la jefa, no vaya a contar con él. Es que igual podemos buscar pues una sección sindical que se vaya a todo este grupo de empresas y entre todas esas empresas igual sí que encontramos esta fuerza, ¿no?, o esta como implantación afiliativa ahí, por ejemplo, como que creo que hay fórmulas sindicales en la CNT que nos permitirían entrar donde claramente no están entrando. Y ya os dejo que contestéis. Lo interesante de esta pregunta, yo creo, es también pues, un poco ya incluso una radiografía que supera los marcos del sector de la hostelería. O sea, creo que en general hay falta conciencia de clase. Falta la conciencia de clase hasta el punto de que eso, pues, compañeros de hostelería, que es un poco lo que ha comentado la compañera, que se cree que van a heredar la empresa o que se creen que porque trabajen más horas van a ser los que mejor le van a caer al jefe, que incluso cuando se produce un atropello de derechos, ¿no?, o cuando se produce una situación de abuso o tal, yo lo he vivido, sinceramente, o sea, veo que
que miran para otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajando en hostelería, pues la situación de... A mí personalmente, voy a poner un caso personal, pero no sé, pues el hecho de que yo llevara pendientes era una cosa que para determinada empresa era inconcebible, ¿no? A mí, yo claro, para mí fue una parte de mi esencia. Entonces yo llegaba al centro de trabajo y yo no estaba pensando en que tenía los pendientes puestos. Me veía el encargado y me decía, los pendientes te los tienes que quitar. Y eso se lo decía delante del resto de compañeros. Y ahí miraban para otro lado, era como si no se hubiese producido ahí un motivo de discriminación, ¿no? O incluso de una situación de falta de respeto a lo más básico, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que se viva un despido delante del resto de trabajadores de una manera pues flagrante, ¿no? Y el resto pues, mirando para otro lado. Entonces, pues yo creo que lo interesante es eso, o sea, la radiografía que, como he comentado, nos dice que hay una falta de conciencia de clase, es decir, una falta de la necesidad de la unidad de la clase trabajadora para defender entre todos nuestros derechos y que, como hilándolo con lo de antes también, por la situación de que pues sí, las grandes centrales sindicales no se preocupan ni porque se cumplan sus propios convenios, ni, como ha dicho el compañero, la propia administración, a través de la inspección de trabajo, se esfuerza al 100% o lo que fuese necesario para que se cumpliese esto, creo que hace a CNT un sindicato muy interesante y la mejor herramienta que hay a día de hoy en España para que los trabajadores defiendan sus derechos, porque te hace ser consciente de la fuerza que tiene uno personalmente, de la unión que hace que también sea más fuerte aún así con el resto de compañeros y que precisamente pues, a través de la acción directa, a través de enarbolar la propia defensa de los derechos hace que surjan muchísimo más fructuosos, algo que si dejásemos en manos de lo que hemos comentado, pues no saldría adelante, creo yo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compi. Y aparte yo sí que creo, tampoco tengo una propuesta como muy concreta sobre esto, pero sí que creo que a veces estamos esperando que los camareros, por ejemplo, que estamos hablando de hostelería, pero se podría definir con cualquier obrero, vengan a mi sindicato a escuchar lo que tengo que decir. Y creo que a veces hacemos muy poco trabajo de calle en el sentido de, pues igual voy yo a un bar con panfletos diciendo cuál es el convenio de hostelería, bien explicado para que lo entienda todo el mundo, y me pongo a repartirlos entre los camareros. Y ya eso crea un boca a boca. Y con las propias afiliadas que estamos, que somos camareras, pues igual contar con esas personas para que vayan a repartirlos, con tus amigos, con la gente que conoces. Como intentar crear ese nexo, no esperar a que venga la gente, sino ir a buscar a la gente. Yo es que no sé qué más añadir, la verdad. Está bien, ¿eh? No se le quedan más preguntas. Yo añadiría una cosilla. Aquí en el sindicato, por ejemplo, en la sección de sindicales hemos visto mucho cómo vienen pues, eso, trabajadores al borde de una situación de abandono, una situación malísima, anímica, tal. Y en relación a la pregunta de qué brecha vemos ahí, como la capacidad que tenemos de pues, intentar revolucionar un poco la situación, pues yo creo que lo interesante sería que creciésemos en fuerza e implantación como para que dejemos de hacer el trabajo sucio de comisiones de UGT. En el sentido de que muchas veces a lo que nos dedicamos es a hacer que se cumplan convenios que el propio sindicato CNT no ha negociado. Y convenios que empeoran año a año, que también es una barbaridad. Como cada vez que sale un convenio tiene menos garantías, tiene menos derechos que el anterior. Claro. Entonces yo creo que eso sería lo interesante, es decir, una labor pues, más político, sindical, en el sentido ya no tanto desde un punto de vista técnico de, mira, te vamos a mirar la nómina, te vamos a mirar cuánto estás cobrando, te vamos a mirar qué horas te faltan por cotizar, etcétera, ¿no? Sino ya sería una cuestión también de verdaderamente, pues, decir, viendo el panorama histórico que, como ha dicho el compañero, esto se iba incumpliendo, este es el sector precario por excelencia, este es el sector que te parte de la jornada, la vida, etcétera, ¿no? Pues sería interesante de decir, aprovechar más ya la coyuntura incluso para poder pues, sacar más adelante una situación de elevar las conciencias y de poder decir, vamos a intentar pensar en otro modo, en otra visión de cómo se organiza la hostelería y cualquier otro sector también en el fondo. Así que eso. Sí, justo ayer, de hecho, nos preguntaban las compas del sector de turismo, como, pero ¿podríamos llegar nosotras a organizar el calendario? Y ostras, como, sí, claro, es que en otras secciones ya lo hemos hecho, ¿no? Y son la propia plantilla la que organiza su calendario laboral. O sea, ahora mismo la empresa pues tiene el poder
empleador, tiene el poder organizativo, tiene el poder sancionador, pero nuestro objetivo efectivamente no es solo que se cumpla el convenio, nuestro objetivo es arrebatarles ese poder, es ir equilibrando fuerza, y es que efectivamente, porque ya vamos a poner nosotras el calendario, y somos nosotras las que estamos trabajando, las que sabemos qué necesidades tenemos una capacidad de organizar a la plantilla y organizar los trabajos infinitamente más alta. Sí, son nuestros, pues claro que lo podemos hacer, ¿no? Para eso sirve el sindicalismo, justo, no es, si no, pues sería un trabajo puramente jurídico, o le estaríamos haciendo el trabajo de gratis a inspección de trabajo. Bueno, nosotras queremos ir un paso más para allá. Y igual otra cosa que también, o sea, se me ocurre, tampoco sé si es un tip, pero igual romper también mitos, porque creo que hay mucha peña que se piensa que por sindicarse te van a despedir, y ahí por sindicarte casi estás mucho más blindado que cualquiera de tus compañeros que no estás sindicado, porque al final es un derecho constitucional. Como quizás hacer propaganda también rompiendo mitos que nos ha contado la patronal sobre el peligro de sindicarte, de organizarte con tus compañeros, de reclamar mejoras, porque creo que el miedo sí que paraliza bastante, como que no hay un avistizo de esperanza hacia nada. Y creo que romper ese miedo, ir a los centros de trabajo donde están las personas y tal, sí que puede ayudar bastante a que se genere, como, bueno, lo que decís, ese, no sé cómo decirlo, ese espacio donde se puedan generar nuevas ideas, donde se aspire incluso a abolir la jornada partida, que creo que igual sería un punto muy interesante. Totalmente. Organizarse, empezar a ganar, ¿no? Y ya para cerrar, en este pic de venirnos arriba, ¿qué otras cosas creéis que os ha faltado el sindicato? No sé, como de... o formación o sensación como de no estar sola, ¿no? Que no es que decían mucho en el conversatorio anterior y que a mí se me quedó como muy... No, hombre, esa sensación como de indefensión que tenemos a veces en los trabajos y más en sectores donde la salud mental cuelga de un hilo constantemente, y pues de repente llegar aquí y yo qué sé, simplemente sentarnos a hablar y ver qué más compas hay de esa situación, como que os lleváis eso, qué experiencias compartiríais pues de vuestro tiempo y en general de haber pertenecer a la CNT. Pues para empezar, asesoramiento jurídico y también pues eso del convenio, un poquitín saber cómo leer el convenio que tienes, X pautas en las que tienes que, no sé, cosas que debes saber. Lo segundo también, pues eso, no sentirte solo, conocer más personas con la misma preocupación, con el mismo caso, con las mismas cosas, y saber que eso, que no es tan, que eso, pues claro que hay que seguir rompiendo los mitos y todo eso, pero pues una vez que al menos te acercas aquí, personalmente se me rompen muchísimos mitos, veo que sí es posible, es súper mega difícil, pues por todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De llegar a convencer a tus compañeros, pero creo que cada vez además hay cada vez más ejemplos que sí se puede llegar a hacer cosas. Y si no, pues eso, mínimamente, pues lo que decía también Alicia antes, que la seguridad también que te transmite jurídicamente estar en un sindicato es una cosa que también nos tenemos que meter en la cabeza, que la única persona o la única entidad que defiende tus derechos frente a la patronal es un sindicato. Entonces, si no estás afiliado a uno, pues no tienes poder de negociación o no negociación ni de hablar siquiera, entonces eso. Y eso pues unión y un poco, no sé si quería añadir algo más, supongo. O sea, a mí una cosa que, por ejemplo, sí que me gustó mucho, que la asesoría es como cero asistencialista, porque sí que es verdad que a veces vas a sitios y te tratan prácticamente como si fueses tontico, o como si el problema fuese individual tuyo. Sí que me gustó que era como, bueno, aquí viene muchísima gente con este problema, en hostelería esto le pasa a muchísima gente, no estás loca porque esto te haya superado, creo que es algo que es bastante habitual. Y eso, como que creo que te dan herramientas para que tú mismo puedas llevar a cabo tu lucha, para que tú puedas explicársela también a tus compañeros, para que tus compañeros se empoderen y puedan formar parte de su propia lucha, que creo que es lo interesante de CNT, que el modelo que plantea de secciones sindicales empodera muchísimo a los trabajadores y plantea una forma de trabajo en la que los propios trabajadores se reúnen, hablan entre ellos, comparten expectativas, se informan de lo jurídico, empiezan a aprender igual un lenguaje que antes se les escapaba. Y creo que sí que es verdad que es un paso que siempre va a ir hacia adelante, que los trabajadores puedan organizar su sección, organizar su curro, lo que comentabas tú antes de y podemos hacer nuestro calendario. Pues eso quizás hay gente que le parezcan cosas muy tontas, pero sí que es verdad que cuando tú te has dedicado siempre a estar pisoteado,
bajo las órdenes de un capataz o de un encargado, son cosas que te llenan muchísimo de ilusión, saber que puedes ser en parte dueña de tu vida. Y creo que eso es bastante importante. Ya. Yo estoy de acuerdo ahí. Sí, justo, reforzar un poco esa idea, ¿no? Que la sección sindical es el espacio que nos asegura tener fuerza para que nuestros derechos, laborales se materialicen, están ahí, un poco lo que comentábamos antes, de, bueno, aquí parece que hay un convenio del que nadie sabe, del que nadie tal, como la sección sindical es la que nos da fuerza para llevarlo a cabo, pero también eso, esa representatividad, esa legitimidad, de decir, somos nosotras las que conocemos el sector, las que tenemos pues, esa legitimidad, ¿no? de negociar esto, de tal, y de representarnos a nosotras mismas, ¿no? De ponerse encima de la mesa. Así que nada, con esto vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias a las que nos escucháis también y rescatar un poco lo que decía el compa, que organizarse es empezar a ganar. En la parte anterior del conversatorio con las compañeras hemos visto cómo las jornadas laborales en hostelería son esclavizantes. Hasta qué punto hemos normalizado las jornadas partidas y que nuestra vida quede supeditada a los ritmos de trabajo y la producción capitalista, impidiéndonos desarrollar así nuestra vida y aficiones. Entre el coste de la vida y el cansancio crónico, buscamos huecos minúsculos en los que mantenernos sanas, cuidar de las nuestras o simplemente disfrutar de no hacer nada. Por todo ello, para esta parte de la entrevista, nos interesa analizar qué papel juega el tiempo a nivel político y social. Esto se materializa en el acceso al ocio, el tiempo libre o la capacidad de liberarnos de cuestiones como los cuidados, los cuales también están atravesados por la clase. Esta realidad, junto con el marco de pensamiento hegemónico, nos sume a nosotras, la clase trabajadora, en una carrera frenética donde nos convertimos en capitalizadoras de nuestro propio tiempo, donde incluso sentimos culpa por no estar rentabilizando nuestra vida, ya sea en formación, consumo, autocuidados o emprendimiento. Para ello, tenemos la suerte de estar hoy junto a dos compañeras del sindicato, Andrés Cabrera y Dani Carmona, las cuales me acompañarán para ir desgajando la cuestión del tiempo dentro de esta perspectiva política y social. Les voy a pasar por la palabra para que se presenten brevemente. Bueno, ¿le doy yo, Dani? Dale. Yo soy Andrés, llevo aquí afiliado a CNT, pues yo diría ya 3 años más o menos. Es verdad que soy afiliado, no tanto militante. La vida al final me lleva a otras militancias, pero bueno, sí que siempre interesado en la parte comunicativa y por eso estamos aquí con ganas de tener esta conversación. Muy bien. Pues yo soy Daniel Carmona, soy de aquí de Granada. Llevo en CNT pues 2 años, cerca, afiliado y militando también cuando el tiempo me lo permite. Trabajo en hostelería y también estudié Derecho y Ciencia Política y actualmente estoy a vísperas de formar parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano del Ministerio de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, para la primera parte de la entrevista, me voy a remontar varias décadas atrás para destacar la temática de la jornada laboral, ¿no? Que siempre ha sido una cuestión central en la lucha sindical y revolucionaria. Tenemos el famoso hecho histórico de la huelga de la canadiense de 1919, impulsada por CNT, donde se conquistó la famosa jornada de 8 horas. Ahora, por ejemplo, podemos ver que muchas de las reivindicaciones sindicales son pues, para conseguir derechos de lo que se llama conciliación, ¿no? Entonces, quería preguntaros si esto sigue siendo una cuestión estratégica en los sindicatos a día de hoy o qué peso político tiene pues, el tiempo en esta temática, ¿no? A la hora de vender nuestra fuerza de trabajo. Si quieres comenzar, Dani. Venga, empiezo yo mismo. Pues en relación a la primera pregunta, la respuesta creo que es ambivalente. O sea, creo que sí, creo que sigue siendo una cuestión estratégica el tiempo en parte de la negociación colectiva, sobre todo, pero tampoco es, creo, por así decirlo, la manera más efectiva mediante la cual se lleva a cabo este ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque aunque actualmente el Estatuto de los Trabajadores, es decir, la ley establece que la jornada máxima es de 40 horas semanales, hay convenios colectivos que reducen esa jornada de trabajo y, por tanto, hablamos de una conquista o de una victoria parcial en determinados aspectos de convenio colectivo que pueden ser o de carácter estatal o de carácter territorial o de carácter sectorial. Por tanto, sí, se puede decir que el tema de la negociación en base a la jornada, en base al tiempo de trabajo, se produce, se sigue llevando a cabo, pero sí que es cierto que queda en papel mojado. Es decir,
la conquista de estos derechos en el fondo no se defiende a capa y espada. De hecho, quien más quien menos conocerá de compañeros que trabajen, no sé, se me ocurre por ejemplo el tema de consultoría, que es como a la orden del día el tema de que los trabajadores llegan a echar jornadas de 45, 50 horas, hostelería, comercio, etcétera. O sea, la cuestión de que el papel recoja un derecho no implica que se defienda. Y de hecho, ahí es donde tenemos que ver la contradicción que existe a día de hoy y que por tanto creo que el peso político que tiene que tener por parte de la actividad sindical de los trabajadores. Es decir, tenemos que hacer efectivo que la jornada se cumpla, los límites horarios obviamente legales, pero tenemos que ir más allá, tenemos que tener una perspectiva de futuro, tenemos que defender el carácter sectorial, el carácter de la negociación colectiva y, por supuesto, pues yo creo que también ya bajando más a tierra este aspecto de el peso político, bueno, pues yo me dirijo a la clase trabajadora, me dirijo al trabajador, al asalariado, al proletario, que precisamente pues vive siendo así que se monetiza su esfuerzo en base a un salario que recoge y una de las maneras que se tiene de perfilar ese salario en base al tiempo. Es decir, la jornada es la regla según la cual se mide cuánto vale tu esfuerzo, por cuánto se vende tu trabajo y por tanto en base a cuántas horas de tu día diario, semanal, mensual, anual, pues es de esa manera en la que el factor tiempo pues, gana esa relevancia. Así que yo creo que lo interesante es eso, ser conscientes del tiempo que dedicamos a lo largo de nuestra vida al trabajo, cuánto ocupa dentro de nuestra jornada diaria, para que así el trabajador asalariado, el proletario, pues sea el que pueda tomar conciencia sobre el papel que juega, ¿no? El rol, la pieza del puzzle dentro de lo que es el modo de producción capitalista actual y que por tanto le da esa condición como explotado, ¿no? Para beneficiar a la burguesía en este caso. A mí la verdad que cuando has citado, me voy a remontar un poco a los tiempos de la canadiense, siempre me han llamado mucho la atención el desconocimiento que tenemos primero como clase, pero con interés tanto evidentemente de las clases, pues la burguesía y otro, pues quizás una pequeña burguesía, en no enseñarnos en las escuelas, en la propaganda. Yo la canadiense no supe hasta una edad adulta lo que era, al principio ni entendía muy bien por qué era importante y me resulta como muy curioso que podamos acabar, por ejemplo, la educación obligatoria sin conocer este hecho crucial de nuestra clase. Creo que, sobre todo, las personas que estamos concienciadas tenemos que hacer un trabajo de hablar de estas luchas, de qué se consiguió, cómo se consiguió y que fueron luchas. No, de repente hemos trabajado 8 horas y qué guay que se consiguiera, pues esto que se hablaba, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo, que luego no era tan así porque cuando se consigue la lucha de la canadiense se contemplaba, por ejemplo, también los sábados trabajar, el tema de las vacaciones era otro melón. Luego las condiciones de trabajo, pues los convenios ya sabíamos lo que era y sobre todo tenías que pelear justo después de la canadiense empieza el pistolerismo en Barcelona, que la patronal contrata directamente a escuadrones fascistas para matar, o el sindicato en este caso vertical para matar a sindicalistas de la CNT o de otros. Creo que tenemos que hacer como un trabajo las personas que estamos concienciadas de hablar de esto, contarlo. Creo que hay mucha gente en nuestra propia clase que tenemos cercana que tiene como ciertas reticencias al sindicalismo, que ese es otro melón que habría que abrir, de, oye, ¿por qué no sabemos esto? Hay un interés detrás en no saber esto. Y justo con este melón que podríamos abrir, el sindicalismo creo que ha sufrido, pues está denostado por parte de nuestra propia clase y creo que tenemos que hacer también esa propaganda, decir, ¿por qué está denostado? Claro, salen los medios, comisiones, UGT, y yo soy el primero que lo voy a criticar. Claro, cuando salen en televisión los sindicatos se acuerdan, digo, yo me cabreo estando en casa con la familia, digo, no, que digan que sindicatos, que lo digan claramente, que no son todos los sindicatos, no estamos todos aquí bailando el agua al poder y que digan quiénes son. Claro, luego podemos analizar motivos históricos por los que el sindicalismo ha perdido mucho peso desde los años 80, caída de la Unión Soviética, cierto sociedad del bienestar, cierto conformismo en Europa. Pero es verdad que creo que la burguesía ha aprendido muy bien, precisamente por ejemplos desde la canadiense y demás, decir, bueno, si les doy ciertos derechos no me van a tocar precisamente mis privilegios. Esto viene por una lucha encarnizada, evidentemente, a principios del siglo, no solo en nuestro territorio, pues evidentemente tenemos ahí la Revolución Rusa y otros ejemplos, pero claro,
creo que han aprendido muy bien. Para mí el capitalismo es un monstruo que aprende de sus errores y creo que tenemos como que exponerlo. Es decir, han denostado todo el sindicalismo para que tú ahora romantices. Llegamos a un punto en que personas que, claro, yo me he distanciado mucho de esas personas, pero con las que he compartido pues etapa de instituto y demás, romantizan el trabajo, pero en un sentido absurdo de estar... que no vas a heredar la empresa, estás romantizando un trabajo que es que ni siquiera es para ti, esto que te venden estos criptobros, es que de verdad estás romantizando a un grandísimo empresario. Y ya entraremos a los que romantizan su propio trabajo en costa de qué, a favor de qué, pero es que hay mucha gente que lo acaba acaparando en empresas de, si es que llevas 5 años en el mismo puesto y no cumplen tu convenio, para empezar, porque tú ni sabes el convenio. Eso que has citado es como, es que yo empecé a trabajar con 18 años, yo no sabía ni lo que era la palabra convenio. Evidentemente se aprovechan a veces cuando contratan a juventud precisamente de eso, de no sabes ni lo que es, ni por qué es importante que se cumpla, y sindicarte, claro, yo tenía como un demonio ahí en torno, por el entorno en el que me había criado en Alcalá de Henares, en torno al sindicalismo. El sindicalismo era lo peor, entonces, claro, no me voy a sindicar, porque si es lo peor con 18 años, pues compras ese discurso. Yo creo que, cerrando como un poco esta parte, que creo que tenemos que hacer un grandísimo trabajo en rebatir esto y sobre todo en programas como este, el intentar que el discurso vaya hacia otro lado y que nos hagamos preguntas de por qué no conocemos la historia de nuestra clase social, al menos en nuestro territorio. Total. Súper interesante, sí. Bueno, sí, también antes de pasarnos a hablar un poco ya más de la actualidad y por seguir remontándome décadas atrás, quería un poco postular, por ejemplo, los comienzos de la Revolución Industrial y las primeras revueltas obreras, que tú comentabas así brevemente, un hecho que es como bastante característico de que los trabajadores destrozaban, por ejemplo, los relojes de las torres, de las plazas, para arrancarles a los capitalistas, ¿no?, el control del tiempo y la hora de entrada a la fábrica. También decían por ahí que, por ejemplo, cuando recibimos un salario, lo que estamos entregando a cambio es nuestra vida medida en tiempo, ¿no? Que es un poco el tema que nos atiene hoy aquí. Y podíamos escuchar o leer frases que decían, por ejemplo, ¿cuánta vida te está costando el salario? ¿Cuánto tiempo te está costando el salario? ¿No? Entonces, queríamos ahora preguntaros un poco cómo se convierte el control del tiempo en una medida para disciplinar a la clase trabajadora, que es un poco ya lo que estabas tú introduciendo, en estos casos y de personas que conocemos todos y todas, ¿no? Y cuál es un poco tu visión en este disciplinamiento, ¿no?, de clase. Pues es muy interesante porque para mí, al final, el trabajo no es solo el tiempo que trabajamos, ya podemos hablar luego más adelante del tiempo que estás pensando en el trabajo, madrugar, acostarte a cierta hora. Es que creo que hasta el ocio, el espacio de ocio, sí, influye por el trabajo. Es decir, estás, por ejemplo, cuando llega el fin de semana, me tengo que divertir porque el lunes tengo que trabajar. Es decir, no hay bueno, voy a desconectar, no, ya está, si surge un plan, pues me apunto, si no, no. Hay como todo el rato esta sensación de que el trabajo afecta tanto a a todas las facetas de nuestra vida, que es, ahora estás haciendo algo que de verdad te gusta, que pues una parte ya sea artística, leer un libro, estás todo el rato pensando, es que tengo que leer este libro porque tengo que aprender, ¿sabes? Como este pensamiento tan intrusivo se nos ha metido en la cabeza la productividad, que esto me lo digo a mi propio tejado, de hecho para mí es muy heavy el decir, hostia, hasta un libro que me está gustando, que quiero leerlo, tengo una voz de... Tienes que entender esto, tienes que leerlo y acabarte el libro. No lo dejes a medias, dejarlo a medias es un fracaso. Y claro, tengo que tener como peleas internas conmigo mismo de qué me viene esto. Pues este libro no me está convenciendo, lo dejo a medias, no pasa nada. Si es que mi ocio no... ¿Sabes? ¿A quién le importa? ¿Sabes? Que creo que ha llegado a un punto bastante absurdo y a mí me abrió bastante los ojos, que aprovecho para recomendarlo. Un libro escrito a finales de los 90, creo, por el grupo Crisis, que es Manifiesto contra el Trabajo, que justo toca esto, cómo el ídolo trabajo permea toda nuestra vida, cómo todos los espacios personales están influenciados por el trabajo y claro, el propio discurso, cómo se nos forma en la propia educación, toda nuestra vida gira en torno al trabajo. Por eso para mí tan importante es el anarcosindicalismo, porque es lo que gira alrededor de todo, nuestra educación, ¿vale? En el contexto que nos toca, claro que tengo que defender la educación pública, me toca defenderla, pero la educación pública lo que está formando es trabajadores serviles que no se quejen el día de mañana. Pero claro, evidentemente la otra alternativa parece que va a ser peor, entonces toca defender esto, pero para mí este sistema, hasta desde la propia educación, hay que cambiarlo desde sus cimientos. Entonces, claro que el tiempo
está pensado, está orientado en nuestra... Y yo creo que hay que hacer un cambio de chip hasta en nuestra propia mente. Evidentemente, el cambio, yo siempre digo, la revolución empieza en uno mismo, pero si acaba en uno mismo tampoco vale para nada. O sea, hay que sindicarse, o sea, vamos a empezar porque tengo estos pensamientos, voy a repensar mis pensamientos, pero voy a intentar hacer algo para cambiar la vida mía y sobre todo la de mi clase. Sí, yo por añadir, en relación al aspecto disciplinario del tiempo, la propia ley en el Estatuto de los Trabajadores recoge como una de las causas del despido la falta injustificada y la ausencia del trabajador al trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo tenemos que ver también, incluso hilándolo con el aspecto de la negociación colectiva, que también puede perfilar en tema de sanción a los trabajadores por faltas leves, graves o muy graves, cuando pues eso tiene una ausencia o porque no llega a tiempo, ¿no? Es decir, dentro de la dialéctica de clases, pues es muy distinto, ¿no? Es decir, cómo se vive el plano temporal según pertenezca a una clase o a otra. Me imagino que el CEO de determinada empresa pues no tendrá un calendario semanal de tengo que llegar a las 8 de la mañana al puesto de trabajo, tengo pausa de comida, esto, luego tengo por la tarde, etcétera, ¿no? O sea, y esto en un plano semanal, mensual y anual, ¿no? O sea, obviamente la situación que ocupa cada uno en el plano productivo, pues hace que tengamos pues el tic-tac del reloj constantemente, en el caso de la clase trabajadora, pues marcándonos el ritmo de la vida. Es decir, a qué hora te tienes que levantar un lunes por la mañana, a qué hora sales del trabajo, a qué hora puedes comer, a qué hora te puedes echar el café, a qué hora puedes ir al gimnasio, a qué hora puedes quedar con tus amigos. Como bien decía Andrés, yo luego llega el fin de semana y estás pensando en el ocio, pero desde un punto de vista de cómo tengo que olvidarme de la semana para volver a reconectar, porque si no es una locura, ¿no? Es decir, es la manera de esa disciplina que impone la burguesía a la clase trabajadora desde un punto de vista, el tiempo te tiene que condicionar tu vida, ¿sabes? No eres dueño en el fondo de qué haces en tu día a día, todo lo contrario, es decir, es pues una imposición, una visión concreta de la producción, la cual te establece pues cómo se ordena tu jornada diaria, ya digo, semanal, mensual y hasta el día de tu jubilación, básicamente. Y con respecto a eso, me has hecho pensar que, claro, es que es muy difícil salirse de esa rueda, porque incluso la reproducimos en nuestras militancias, es decir, vale, hay que hacer esto, pues llega el 1 de mayo y tenemos que hacer esto. Es todo el rato, parece que la próxima meta, sin dar tiempo a cierto sosiego, a cierta pausa, cierto de por qué estoy haciendo algo, ¿sabes? Creo que se lleva la militancia, los espacios de ocio, los espacios personales, y claro, salir de esa rueda en la cual nos hemos metido, y más con la sociedad de las redes sociales, estímulos constantes, tienes todo el rato esos estímulos, es como muy complicado. O sea, yo llevo como un tiempo esta parte intentando salir de algunas partes, decir, vale, hoy me voy a quedar en casa y ya veo que me apetece. Y me cuesta muchísimo ese ejercicio, algo que debería ser natural, es decir, o me quedo en casa, me voy a dar un paseo porque me apetece darme un paseo con alguien. Estas cosas que de verdad suenan como muy absurdas de primera, a veces es como un ejercicio de no, tengo que decir no a estas cosas. Claro. Y saber priorizar, pues bueno, esto en cuanto a la militancia sí, porque aquí tengo que destinar, o siento que hay una voz mía que dice que tengo que destinar mi tiempo aquí, pero a lo mejor en otras cosas no, porque en realidad ahora a lo mejor el tiempo me da esta madurez. Digo, he hecho cosas que yo no habría hecho en realidad. O sea, he hecho porque me han dicho que tengo que divertirme, me han dicho que tengo que salir de fiesta hasta las 8 de la mañana y hay días que me lo pasa muy bien. Pero replicarlo cada fin de semana, yo de verdad creo que lo he hecho por una inercia en la cual yo no era ni crítico. Es decir, bueno, pues lo suyo es emborracharme ahora de madrugada a la que llega el fin de semana, y cuando lo he pensado digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si en realidad luego lo paso a faltar al día siguiente, me apetece, no llego a hacer otras cosas que de verdad quiero hacer. O sea que creo que el trabajo también nos afecta mucho en esa otra parcela de, pues en tu tiempo libre vamos a consumir. Y nos han metido mucho eso, consume, porque para algo trabajas, para algo tienes dinero. Esta frase como que hemos escuchado mucho de, bueno, pues al menos si trabajo tengo cosas bonitas, ¿no? Me puedo comprar. Y es como, hostia, pues para mí justo esto no es, ¿sabes? Creo que la vida no debería ser eso, entonces sí que apelar a... también desde dónde pues vamos a espacios de ocio, a espacios personales, ¿no? Es súper interesante este tema, ¿no? También como al final hemos aprendido, como tú dices, en diferentes aspectos de nuestra vida, incluso en una faceta más política o más militante, a quizás como actuar más desde la necesidad y desde la necesidad de distracción, la necesidad de consumo, todos estos temas. Y además hila mucho con la siguiente pregunta que os iba a realizar,
porque iba a centrarme más en el tema de las ciudades, ¿no? Que es como el lugar donde la mayoría de nosotros habitamos, ¿no? Y cómo en las ciudades cada vez se mide más el tiempo. Es decir, la importancia de pues, esa estimulación que estabas hablando, del acceso al ocio, del acceso al transporte, ya sea público o privado. Es decir, hacemos referencia a un meme, ¿no? Que dice que todos tenemos las mismas 24 horas, y en este meme se ve la diferencia de una persona que tarda pues 10 minutos en llegar a su curro y otra que tarda 1 hora y media, o si no es más. Y es que, bueno, pues como ya habéis mencionado antes, pero ahora nos vamos a meter en profundidad, el tiempo que dedicamos al trabajo no solo son las horas estrictas que pasamos en él, en este puesto, sino que conlleva pues ese transporte, preparar la comida, la planificación, las horas muertas entre jornadas, etc. Entonces, nos preguntamos pues una pregunta bastante clave, ¿no? Que es que ¿cuál es el tiempo real que nosotras dedicamos al trabajo en nuestra vida diaria? Y además, ¿cuál es la relación que esto guarda con otros factores que no necesariamente parece que estén relacionados con el trabajo, como puede ser la vivienda, los cuidados, la conciliación, el género, la salud mental, ¿no? Y cuál es un poco vuestra perspectiva. Le doy yo Dale. primeras. Venga. Para mí, últimamente, como que he pensado mucho en esto, en pues la diferencia campo-ciudad, también las personas que hemos sido criados en la urbe. Yo me crié en Madrid, en el barrio El Pilar, luego me fui a Alcalá de Henares por motivos precisamente, pues mis padres vivían en casa de mi abuelo y solo podían pues meterse una hipoteca fuera de Madrid ciudad. Claro, yo es un pensamiento que no había tenido hasta, ya te digo, hace muy poco tiempo. Claro, parte de mi familia, bueno, toda mi familia en general viene del entorno rural, como casi todo el mundo de las megaurbes. No hemos analizado, creo, suficiente y no se habla suficiente del drama que supuso los años 60 en este país, todo lo que significó de que en los años 60 mucha gente... Claro, toda mi familia materna es de Extremadura y yo no tengo ningún nexo con Extremadura. Hasta hace poco he dicho, es que no conozco nada de la cultura extremeña. Porque claro, se habla muchas veces de las migraciones extraestatales, pero no de las intraestatales, de culturas que se han ido perdiendo cuando te vas a la urbe, cuando pues la familia de mi madre se va al barrio del Pilar en Madrid, al extrarradio, de repente vale, he tenido que emigrar de mi tierra ha sido hostil, que lo era en los años 60 Extremadura, pues en una de las tierras más hostiles que podía haber, por lo que todos sabemos, y claro, llega un momento hasta de rechazo, de no voy a hablar de mi pasado. Entonces yo heredo no se habla de ese entorno rural, de cómo eran las circunstancias de vida de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mi propia madre que tiene que emigrar de niña a Madrid. Y hay como una desconexión absoluta. Parece que las personas que nos hemos criado en la urbe vemos como el campo, el pueblo, como pues con esta romantización. Yo soy el primero que he romantizado muchas cosas, y también desde un anhelo de algo que nunca fue del todo, pero nos pasa que como no nos ha llegado un relato claro de... Yo tengo un desarraigo bestial y creo que mucha gente que nos hemos criado en una mega urbe como Madrid lo tenemos. Yo no me siento de Madrid, pero porque no hay nada que me arraiga a esa tierra. Mi tierra en realidad, a mí siento, y por eso digo es un pensamiento reciente, que como que me la quitaron, me estirparon esta herencia generacional de pues esto ha sido aquí, así, esta es nuestra cultura. No la he sentido. Entonces, creo que cuando se produce ese desarraigo, cuando vas a los barrios periféricos de megaurbes, tú vas por el sentido de trabajar, de progresar, que en algunos sentidos se consiguió ciertos progresos, en otros no. Por ejemplo, en tema del tejido social, evidentemente fue un retroceso bestial. Claro, llegas a esos entornos y tú integras, desde la propia educación y demás, que estás en el progreso. O sea, la ciudad es el máximo progreso. Y ciertas cosas como el tiempo destinado a ir al trabajo, el tiempo que articula todo el trabajo, tu propio barrio, cómo está construido tu barrio. Son bloques de edificios, naranjas con tejados verdes, como muchísimos barrios y ciudades que fueron construidos todos en los 50-60 para que la clase trabajadora se fuera allí. ¿Por qué no hemos hablado de esto? ¿Por qué no se habla del drama que ha supuesto en muchos territorios que se vaya población y en otros que se masifique más de encima de sus posibilidades? Entonces, gente como yo en Madrid hemos normalizado una serie de cosas que son tan absurdas. Mi madre a día de hoy tarda 2 horas en el trabajo, 2 horas en volver. Mi madre no trabaja 8 horas, trabaja 12. Y no le pagan las 12, evidentemente, le pagan 8 horas. Pero claro, desde entornos citadinos no se pone esto encima de la mesa. Tú no trabajas 8 horas. Mi madre tiene una jornada de 12 más el tiempo de preparar el día siguiente. Llega y yo la veo en casa de mis padres reventada en el sofá a las 7 de la tarde, normal, se ha levantado a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar.
pero está como muy integrado. Claro, mi madre es un caso excepcional, no se suele tardar 2 horas, pero 1 hora. Yo he estado 7, 8 años de mi vida tardando 1 hora de ida, si atasco 1 hora y media y otra de vuelta, y lo he normalizado. Y digo, qué guay, vivo en Madrid, hay de todo. ¿De todo para qué? Si luego no tengo tiempo ni para vivir eso, hasta ese consumo que me venden. Es que aquí están todos los teatros. ¿Cuántas veces he ido yo al teatro en Madrid? 2 en mi vida y ya está, ¿sabes? Como una serie de cosas como absurdas. Entonces, no sé, sí me he ido un poco con el melón. Está estupenda, sí. Pero sí, como que normalizamos una serie de cosas en las mega urbes bastante absurdas. Antes de pasarte la palabra, también quería preguntaros, así como anexo a todo este tema, que quizás en los análisis políticos o económicos que se hacen como de esta cuestión, quizás si tienen una visión como un poquito de igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, con una persona, remontándome un poco al tema de vivienda, cuidados, género, conciliación, salud mental, tal, como un poco, si pensáis vosotros que se hace un análisis exhaustivo y objetivo de cuál es la realidad de la clase trabajadora, o si se puede aplicar un poco el mismo filtro para quizás analizar las diferentes realidades, pues dependiendo, ya te digo, de la ciudad o de la situación personal, etcétera. Y si pensáis, unido a todo este tema, si se hace ese análisis de manera correcta. A ver, obviamente, la cuestión es que cuando hablamos del trabajo, yo lo veo de una perspectiva de que es la punta del iceberg, puesto que ya no solo que vaya al trabajo, sino que obviamente te tienes que ocupar de una economía familiar, con lo que eso conlleva, es decir, con unos cuidados, con la necesidad de una alimentación, con la necesidad de una limpieza, con la necesidad de llevar a cabo, pues, imaginaros que tenemos una persona dependiente a nuestro cargo, ¿no? Es decir, es todo, pues, un conglomerado de cuestiones que sí finaliza en el trabajo, ¿no? Y entonces, lo interesante es, pues, volviendo a la perspectiva de clases, que el proletariado, la clase trabajadora, en el fondo, al no ser dueña de los medios de producción, al tener que vender su fuerza de trabajo, vive constantemente para poder, por así decirlo, para que su vida se canalice de manera correcta hacia ese fin último que es cumplir con una productividad que le viene impuesta para que el día de mañana pueda descansar, para que el fin de semana pueda descansar y para que en el fondo también se pueda asegurar ese sustento mínimo básico que es, pues eso, tener una vivienda higiénica, tener una alimentación asegurada, poder conciliar con su familia, con las personas dependientes que tenga a cargo. Entonces, lo interesante es eso, ver que sí son 8 horas de trabajo, pero para que yo pueda cumplir con esas 8 horas de trabajo, todo lo que hay detrás me tiene que compensar. Y claro, el tema del transporte es un tema esencial, porque, claro, a ti cuando te contratan, no te contratan preguntándote, oye, ¿y dónde vives? Ellos quieren que tú estés a las 8 de la mañana en el puesto de trabajo. Ahora, como tú llegues, desde donde llegues, y lo que tengas, los malabares que tengas que hacer para que llegues, es otra cosa. Claro. Entonces, yo creo que es interesante también ver eso, que, por repetirme un poco, la cuestión es de que el trabajo, las 8 horas de trabajo es la punta del iceberg, pero que luego detrás de eso hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de también, pues, ver que nos merezca la pena, entre comillas, es decir, el trabajo que tenemos, lo que nos remunera, qué problemas nos incluye, ¿no? Porque hay muchas veces que incluso debes renunciar a cierto trabajo, por muy bueno que te parezca, pero es que igual la vida no te da, o sea, no te da el día para poder llegar a ese puesto de trabajo, o la jornada partida te lo hace imposible. Yo creo que es muy interesante por eso, porque esa conciliación se hace a fin de cuentas súper necesaria, porque si no es que el estrés, la ansiedad y la falta de poder llegar incluso al puesto te hace imposible la vida, vaya. En este punto sí que me gustaría como también traer, doy como un salto diferente a lo que estamos hablando. He tenido la inmensa fortuna de conocer como proyectos rurales que se salen de los dogmas del capital, se salen lo máximo posible. Hay cosas que incluso cuando buscas la autogestión ves que la autogestión también es como la utopía, un camino largo que le sigues viendo ahí en el horizonte, pero cuesta llegar. Pero aún así, claro, yo para mí el cambio más radical que vi es cómo se articula el trabajo. Cuando ya, por ejemplo, claro, el trabajo no lo haces hacia otros, aunque hay veces que salen a trabajar y puedan tener una economía mixta o economía común, depende del pueblo, pero cuando trabajas en cosas relativas al propio pueblo, claro, a mí me cambiaba como la realidad, sobre todo el periodo más largo que estuve fue 3 meses, el año pasado. Claro, tienen una concepción del trabajo de 4 horas, es en el mismo sitio en el que estás, salvo alguna vez que te tengas que mover un poco por X para conseguir tal material o tal cosilla, pero vamos, habitualmente es en el propio pueblo. Claro, te cambia muchísimo, es decir, yo por ejemplo me levantaba ahí no pensando en todo lo que articulaba el trabajo.
era al contrario, como hay una parte hasta de me apetece porque claramente no estás trabajando para otros. Ahí, por ejemplo, yo ahí que fui como de visita había como una especie de contrato en el cual yo estaba ahí colaborando como visita a cambio, pues tenía techo, comida y demás. Pero claro, yo también estaba pensando, luego por la tarde vamos a jugar estos juegos de mesa, como hay zonas comunes, o luego me voy a leer tal libro. ¿Sabes? Como que de repente ya no todo giraba en torno al trabajo, pero porque precisamente eran como personas desde que habían buscado huir de la ciudad para ahí. Tampoco quiero romantizarlo porque hay como cosas también, el conflicto está en toda, pues da igual donde habitemos, pero para mí sí que demuestra que puede existir otro tipo de ruralidad, otro tipo diferente, sobre todo para personas que habitamos la ciudad, que a veces romantizamos, y luego replicas lo mismo de la ciudad en el campo, trabajando a distancia, no entendiendo los propios códigos del lugar al que vas, descontextualizado completamente. Aquí es como, bueno, existen pueblos, sobre todo por el norte, que quedaron deshabitados, la legislación también ayuda para ello, y a mí me demuestra que sí que se puede romper con ciertos dogmas, ya te digo, no todos, sin romantizar, pero hay como algunos que dices, hostia, se puede trabajar diferente. Yo, evidentemente, hoy en día que me pongo malo y no tengo que justificar a nadie el pueblo, ya está. Sigue durmiendo, si luego te quieres venir guay, si no te viene genial, pero incluso hay días que, pues mira, se ha echado a llover, no hay que trabajar. Estas cosas absurdas de cuando no hay trabajo, que yo he vivido en oficina, no hay trabajo, pero tienes que seguir yendo a la oficina a calentar la silla porque no hay nada que hacer. Claro, ahí te das cuenta que pues en un pueblo autogestionado está echando a llover y no tenemos nada que hacer, pues te echas a leer en lugar de a calentar una silla, a hacer como que trabajas. Entonces sí que para mí estos pequeños cambios es como decir, hostia, que el absurdo de ciertos códigos hay veces que, sobre todo para mí, ciertos trabajos de oficina, como, es que tenemos que venir aquí por obligación, aunque no haya trabajo, aunque hayamos acabado un proyecto, da igual, tienes que seguir ahí. Entonces, no sé, como que también me cambiar un poco el chip. Y esto guarda también mucha relación quizás con la percepción relativa, ¿no? Que las personas como tenemos, dependiendo un poco de nuestro trasfondo de conciencia política, etcétera, sobre el trabajo, ¿no? Y sobre también la alienación que sufre la sociedad en respecto al trabajo, que es a lo que os quería hacer referencia ahora. Y, por ejemplo, esto ya lo hemos mencionado, pero bueno, hay veces en las que tenemos la sensación de haber pasado más tiempo en el trabajo del que realmente hemos desempeñado, ¿no? Al menos de esa manera productiva que tú comentabas de estoy aquí, pero no estoy haciendo nada, o sea, estoy aquí porque tal. Incluso deseamos activamente tener trabajos más dinámicos o con mayor actividad, ¿no? Que permitan que las horas pasen más rápido. De hecho, quizás como estas horas vacías en el trabajo incluso se han llegado a regular de manera legal para que no exista una falta de productividad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, con relación a esto, me surge la pregunta de qué papel juega la percepción de este tiempo, del tiempo laboral per se, en el nivel de alienación que sufrimos en nuestros trabajos y cómo la cantidad de actividad que tengamos en ellos nos hace quizás, no sé, como proyectarnos hacia él de una manera u de otra, ¿no? Si quieres empezar, Dani. Sí, un poco lo que comentó Andrés también antes, es decir, la manera en la que vemos nuestro ocio, nuestra manera de vivir, nuestra vida misma como algo productivo. Estamos constantemente pensando en que necesito ser productivo, no descanso, no estoy pensando ahora mismo quiero hacer esto por gusto. Y encima, si nos encontramos con la monotonía, eso nos produce aún más conflicto todavía, porque obviamente pues la monotonía hace la vida más tediosa, y si encima es por un puesto de trabajo que nos viene impuesto, ¿no? Es decir, una situación laboral en la cual tú no tienes autonomía para dirigir pues, tu trabajo productivo, sino que te viene impuesto, pues dices, pues si encima esto es monótono, pues ¿qué estoy haciendo, ¿no? O sea, más tedioso se hace. Entonces yo creo que sí, que el papel del tiempo en cómo se produce esta línea, ese proceso de no soy yo el que esté dirigiendo mi vida, pues aún más por encima, yo creo que puede ser incluso más tortuoso, ¿no? Porque dices, joder, es que estoy echando aquí 8 horas y siento que estoy perdiendo mi vida, porque podría estar haciendo muchas más cosas o esto lo podría hacer en otro espacio de tiempo, pero no soy dueño de mi vida, no soy dueño de mi factor productivo como tal. Entonces, lo hace, yo creo que eso bastante difícil. Con respecto a eso, al tiempo, me ha venido a la memoria, claro, yo empecé a trabajar con 18 años de cajero, mientras pues para pagarme la universidad y demás, y los fines de semana, y como que me quedó la imagen, estaba cero politizado, venía en un entorno con cero politización y al final como normalicé ciertas cosas que ahora no normalizaría y tragué sapos que ahora no tragaría. Pero claro, a mí sí que hubo ciertas cosas como que me despertaron un poco esa, digamos, como primera politización sin yo todavía nombrarla. Y yo recuerdo una compañera en cajas que se ponía como una cartulina
tapando el reloj del ordenador, porque para ella era una tortura tremenda el pasar gente por tu caja todo el rato y que el reloj no avanzase. El reloj no avanzaba, entonces ella llegaba y lo primero que hacía era poner una cartulina. Y yo recuerdo que en los peores días yo hacía lo mismo, de no quiero ver la hora, no quiero saber qué hora es, que me llegue la sorpresa de ha acabado, ha cerrado esto, empiezan a apagar las luces, porque encima, claro, hay ciertos trabajos que tú no estás, yo en mi trabajo no veía la luz del día, eran luces artificiales, blancas, que no sabes si fuera sol, te acuerdas cómo estaba a las 8 de la mañana cuando entraste, pero a las 2 de la tarde tú no sabes exactamente qué tiempo está haciendo. Entonces como que hay ciertas cosas que hemos integrado y yo para mí era como, qué guay, estoy teniendo mi dinero con 18 años, me noto como adulto, me decía, pero luego es como, hostia, claro, ahí sin entender los códigos del trabajo, claro, yo por mi caja un sábado, porque era pues en Leroy Merlin, podían pasar 10.000 euros y yo cobraba 700. Es como, yo mismo he manejado 10.000 euros, los he metido en un cofre, que se los sacan por ahí, y yo recuerdo como, quizás era ahí primeras críticas que le hacía al sistema, digo, aquí hay algo que no me cuadra. Es decir, yo estoy cobrando esto y aquí están, claro, había 18 cajas abiertas, o sea, tú imagínate la cantidad de pasta que podía entrar, 180.000 euros fácil, que entraban, esto en efectivo en un tiempo, claro, esto era 2010, 2011, que se manejaba más el efectivo, sin hablar lo que se pagaba con tarjeta, XX, ¿no? Y era como, hostia, para mí era bestial y me imaginaba todo el rato cómo podía quedarme con ese dinero. O sea, mi obsesión en el trabajo en ese tiempo era de qué forma, porque yo tenía una cámara aquí encima, de qué forma puedo conseguir cobrar 10.000 euros, que es el trabajo de año y medio aquí en el Leroy Merlin, que me está entrando un solo día. Entonces creo que esta relación tiempo-trabajo está desde el principio, y también cosas que no te cuadran, a lo mejor si tienes cierta visión crítica o cosas que no te cuadran de primeras, hay gente que a lo mejor lo normaliza y dice, bueno, ya está, y aprende a vivir con eso. Súper interesante, la verdad, lo que estáis comentando. También ahora me quería centrar un poco como en la clase trabajadora y como su complejidad y cómo esto afecta a la disposición de nuestro propio tiempo libre dentro de la propia clase social. Y para esto me gustaría hacer referencia a que, por ejemplo, cada vez hay más trabajos de cuidados, ¿no? Que están como muy atravesados por otras, quizás, pues por una interseccionalidad muy marcada, como puede ser el género o puede ser la etnia, etcétera. Y quería preguntaros, por ejemplo, estas trabajadoras, ¿no? Que básicamente lo que hacen es hacer tareas que otra persona de clase trabajadora no quiere hacer, ¿no? Para así estar más libre dentro de tu propio puesto laboral, ¿no? Y aquí nos surge un poco la cuestión muy compleja de cómo influye la clase social o la rama de tu clase social en la disposición de tu propio tiempo libre, ¿no? Esto es muy interesante y es esencial porque, claro, en un primer momento el perfil o el prototipo del individuo en la clase trabajadora, el hombre, que paulatinamente con la lucha feminista y con la incorporación de la mujer al mundo laboral ha supuesto que tareas que antes eran del ámbito privado, como la tarea de los cuidados, la tarea de las personas dependientes o a cargo, se han acabado socializando. Se han acabado socializando desde un punto de vista pues de que vemos limpiadoras y trabajadoras del hogar, de que vemos cómo cada vez más se come fuera de casa, cómo se llevan a cabo tareas que antes eran pues estrictamente desde un punto de vista de esto queda reservado a las mujeres de la familia, el tema de cuidado de mayores, el tema de cuidado de menores, las guarderías, los sistemas geriátricos. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones yo creo que hacen que veamos como la clase social en el fondo tiene, pues eso, lo que tú comentabas, una visión interseccional, puesto que aunque también la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, venimos atravesados por una coyuntura de machismo, de una visión mediante la cual, pues, aún así la mujer cuando sale de casa vuelve y tiene que seguir haciendo trabajo doméstico, lo cual lo hace todavía pues, más complicado. Y te das cuenta de cómo, bueno, aunque esto está cambiando, yo creo que obviamente nuestra generación, aunque le queda todavía camino por avanzar, ha supuesto una especie de superación con respecto a la generación de nuestros antepasados, pero está claro que es interesante desde un punto de vista del plano temporal, es decir, no, yo me voy a 8 horas fuera de casa y a lo mejor no hablo por mí, pero sé que ocurre pues que hay mujeres que aparte de eso pues tienen que aún por encima tener que echar horas de trabajo de lo que serían unas tareas domésticas que tendrían que estar repartidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también un aspecto temporal muy interesante a la hora de analizar cuánto supone el factor de tiempo en el esfuerzo del trabajador.
Para mí, con respecto a esto, estaba pensando, o sea, no lo tenía articulado previamente. Creo que un éxito que ha conseguido el sistema, o pues sí, los empresarios, la clase privilegiada, es que, claro, antiguamente, con toda la explotación que había, tú eras más conocedor de esa explotación. Con la globalización, sobre todo las personas que pues más sufren el sistema, no la vemos, pues no ves, y cuando la ves, como que la información te llega en muchísima información, vale, sí, ha pasado, pues ha hundido en Bangladesh una fábrica textil y han muerto 1000 personas, como fue Plaza Rana, me parece que se llamaba. Sí, te llega la información, pero no te terminas de enterar, no es una situación. Pero creo que justo con los cuidados es algo que se sigue viendo, y con los cuidados también me refiero a trabajadoras del hogar, que suelen ser mujeres migrantes, que es algo que se sigue viendo, pero no lo miramos tampoco. Es decir, igual que no miramos lo que genera el sistema, claro, para mucha gente hay como este discurso, yo he tenido que rebatir con personas de, bueno, es que este sistema es el peor, el mejor dentro de lo peor, ¿sabes? Como, bueno, pues el mal menor, digamos. Y digo, claro, tú has dejado de ver a niños en la fábrica, pero no significa que deja de ver niños en la fábrica. Y luego creo que hemos integrado tanto este discurso que tampoco vemos a mujeres que están trabajando, a lo mejor tienen una tarde libre y están trabajando en la casa que le están acogiendo, con la amenaza constante de si no haces lo que yo te digo, ni cobras, te quedas en la calle, no tienes papeles. Basta hablar pues de los trabajadores que tenemos aquí cerca en Almería, La Fresa en Huelva. No miramos esta realidad. Nos hemos olvidado también, hilando un poco con lo que decía antes, que mucha gente venimos de migraciones, aunque puedan ser internas, pero de ciertas migraciones rurales, nos olvidamos completamente de que esa realidad existe en nuestro territorio. Lo único que no queremos verlo. Entonces, en los cuidados pasa. Y claro, para mí hay que hablar de los privilegios. Que podamos estar aquí estas 3 personas son ciertos privilegios socioeconómicos, socioculturales, que no tengamos, no conozco vuestra realidad, pero a lo mejor personas a nuestro cargo. Claro, yo no puedo pedir lo mismo a una persona de clase trabajadora que tiene 3 hijos, un padre, una madre demenciada, que, ¿sabes? Es como esta persona claramente, encima tiene que trabajar 8 horas. No tiene los mismos privilegios que yo para poder debatir ciertas cosas, hablar de ciertas cosas, porque claramente no tiene el tiempo. Es que no tiene el tiempo ni para descansar, ni para dormir, pero nos negamos a ver esta realidad de, este es el mejor sistema que existe. La de gente que está con psicofármacos para conseguir dormir por las noches, y es un tema que se ha empezado a tocar igual en los últimos años y muy livianamente, no se toca de verdad esta complejidad. Es decir, lo que quería decir con todo esto es que los grandes estragos del capitalismo los hemos dejado de ver. Niños trabajando en fábricas está en otra parte del mundo, pero sigue habiendo muchos aquí cerca. Si queremos mirar, los vemos. Lo que pasa es, ¿queremos poner el enfoque ahí o queremos centrarnos en nuestros privilegios? Bueno, yo, dentro de nuestra clase, vale, somos clase trabajadora, pero estaremos dentro del 1% privilegiado del mundo. Hemos nacido en un contexto que nuestro pasaporte vale para todos lados, que dentro de tal, pues somos caucásicos, por tanto privilegiados. Nosotros como hombres, o ellos como hombres, tenemos todavía más privilegios, pero no significa que con eso haya gente en nuestro mismo entorno, muy cerca, que tenga unos contextos 1000 veces peores. O sea, como que creo que hay que cambiar también la mirada. La cosa es, estamos dispuestos a renunciar a privilegios o a utilizarlos. Para mí la palabra utilizar privilegios creo que es bastante necesaria. El decir, vale, pues yo a lo mejor tengo el tiempo, lo tengo que destinar a luchar, a la lucha social, o en la medida de mis posibilidades, con mis errores o mis fallos. Pero no sé, como cambiar un poco la mirada desde ahí. Sí, también estas sutilezas, ¿no? Al final, como del que el propio sistema capitalista, como tú mencionabas antes, de que aprende muy bien de sus errores, ¿no? Y cómo están moldeando las aristas un poco de la explotación, y no hace falta que sea una realidad tan explícita como niños en la fábrica, ¿no? Para que siga siendo necesario cómo incluir esta interseccionalidad en nuestro análisis, especialmente desde el sindicato, ¿no? También. Muy bien, cambiando un poco de tema y volviendo más al trabajo físico, ¿no? Que vamos a hacer un poco comparativa entre los trabajos físicos y sedentarios. Y, por ejemplo, cuando tenemos un trabajo físico, pues todos conocemos la realidad o la realidad de alguien cercano, ¿no? Que igual no paras de moverte de un lado para otro, como por ejemplo como comentaban antes las compañeras de hostelería. El tiempo que te queda es para descansar, si te queda, y sin fuerzas para hacer mucho más, ¿no? Sin embargo, en los trabajos sedentarios, pues quizás es más característico que el tiempo que queda se usa para moverse y hacer todo lo que el trabajo no te ha permitido hacer cuando has estado 8 horas sentado delante de un ordenador o en una silla de oficina. Entonces, el tiempo libre, entre comillas, que nos queda, lo usamos para corregir el sobreesfuerzo o el infraesfuerzo físico o mental al que el trabajo nos ha sometido. Entonces, quería preguntaros un poco vuestra experiencia o vuestra perspectiva
político sindical al respecto de cómo moldea física y mentalmente las horas que dedicamos a este trabajo, ¿no? Desde la perspectiva quizás del sindicato, de los ejemplos que hemos visto en asesorías, o quizás más en la vida personal. ¿Quieres darle, Dani? Venga. Pues hombre, sí, esto ya depende también de eso, del tipo de trabajo que cada uno desarrolle. En mi caso personal, pues por ejemplo, siendo camarero, pues jornadas muy largas de estar de pie, de a lo mejor teniendo que estar manipulando cargas desde un punto de vista, pues tienes que coger cajas de bebida o tienes que estar llevando bandejas con el daño y artículos que eso supone. Pues claro, eso luego implica un tiempo que tienes que dedicarle a y a sentarme a descansar las piernas. O es que me duele la muñeca, igual necesito ir al fisio a que me echen un vistazo, tal y cual, ¿no? Y luego, obviamente, pues también tenemos el aspecto sedentario, con los problemas que eso supone. Y por tanto, pues sí, es básicamente esa la necesidad de que tenemos que calibrar los esfuerzos y los sobreesfuerzos o el aspecto monótono sedentario con tiempo de nuestra vida para precisamente paliar esos desajustes, esas situaciones peligrosas y que producen daño para la salud, porque a fin de cuentas todo esto repercute en nuestra seguridad y nuestra salud como trabajadoras, y que a fin de cuentas eso es muy interesante porque a fin de cuentas tenemos esa visión de la necesidad de recuperarnos de un trabajo que estamos haciendo. Claro, para mí hay una diferencia dentro de nuestra clase, evidentemente hay muchísimas diferencias. Claro, y voy a recurrir a ejemplos míos personales. Yo he trabajado en diferentes sectores, antes hablaba del sector de cajas, de camarero, fue menos tiempo el que estuve de camarero, pero claro, en este sector en el cual estás en contacto con todo el mundo, con gente todo el rato, claro, yo tenía un cansancio mental de voces, yo llegaba a casa y un sentido como que los oídos me pitaban, el ruido constante, que yo es que necesitaba como una desconexión necesito silencio, apagar la luz, a lo mejor sin estar viendo nada, de al menos media hora de completo silencio, porque mentalmente me ha cansado mucho, y lo hablaba como con compañeras en cajas y decían que es que había un mal del cajero aparte, que yo soñaba muchísimas veces con atender a gente. O sea, mi sueño era, como se había vuelto tan repetitivo, claro, yo estaba en el mismo puesto y pasaban por mi caja 200, 300 personas, se volvía completamente repetitivo y mi sueño replicaba. Había veces que era una caja, veces que era a mitad de la calle atendiendo gente, entonces que no había ni ese descanso, incluso durmiendo, ¿sabes? Para mí era como muy bestia. Claro, luego cuando he tenido otros trabajos pues más relacionados con la comunicación, periodismo y demás, claro, justo a lo mejor la crítica que él hacía a eso, he intentado buscar unos trabajos en los cuales marque mi tiempo y haga lo que quiera. No está exento de veces que dices, joder, estoy haciendo algo que ahora mismo no me apetece o no quiera, aunque pues sea desde autónomo, no tenga como un jefe directamente, pero tengo que ganarme el pan, tengo que vivir. Pero claro, a mí me cambia, por eso también creo que hay que hablar y ojalá en una sociedad ideal, claro, estos trabajos más de cansancio mental, repetitivos, de trabajo físico, sean rotativos. No puede ser que una persona se tire 40 años de su vida con un trabajo tan físico. Claro, hace poco tuve el privilegio de estar con gente que había trabajado en la mina, les pude como preguntar y demás. Eran personas que se habían jubilado con 35 o 38 años, pero eran unas personas con unos problemas físicos increíbles. Es como, lo suyo es que si por lo que sea en otro modelo social necesitamos un trabajo más físico, desgastante, que bajes una vez cada 3 meses, como mucho, a la mina, no todos los días, en un trabajo ya de por sí repetitivo, lo que tienes que hacer en la mina, inhalando una serie de cosas, aparte de riesgos laborales absolutos, que se ha visto recientemente con la muerte de 5 trabajadores creo que eran de León, pero estaban en una mina asturiana. Entonces creo que también tenemos que, como clase, saber diferenciar de los trabajos, como que hay veces que esto creo que somos, y yo lo he sido, no, es que estoy cansado de trabajar, pero claro, un compañero que a lo mejor ha estado 8 horas de camarero aguantando a según qué gente, aguantando según qué cosas, creo que es diferente a yo a lo mejor he tenido que estar 8 horas en mi casa trabajando con el ordenador. O sea, como que también tenemos que darnos apoyos y también entender las circunstancias, igual que los cuidados, gente que tiene a gente a su cargo no le puede pedir lo mismo. También creo que hay trabajos que necesitan de una carga mental y de un trabajo físico que van a necesitar más tiempo de recuperación. Entonces, como que eso también ponerlo encima de la mesa. Hay trabajos que cansan más y trabajos que cansan menos. Trabajos que implican mucho más esfuerzo, muchas más lesiones que otros. Entonces, no sé, que también tenemos que hablar de privilegios intraclase dentro de nuestra clase para también decir, vale, pues tú este trabajo a lo mejor en el sindicato lo puedes afrontar mejor o tú en tu colectivo lo puedes afrontar mejor que una persona que lleva un turno de 8 horas con un turno partido que ayer no durmió bien. Vamos a también hablar entre nosotras y conocernos un poquito más. Es un poco también lo que quería traer aquí encima o ponerlo encima de la mesa.
Bueno, y reside también la solidaridad de clase, ¿no? Que tanto intentamos trabajar siempre. Y bueno, relacionado con todo lo que tú has comentado, además, voy a hilar con la siguiente pregunta, que habla como de ciertos estudios para abordar, como que abordan la influencia del barrio en el que uno vive en la esperanza de vida de las personas que lo conforman. Y bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, esta esperanza de vida puede ser mayor o menor con una diferencia de hasta 10 años, saliendo peor parados, como no, pues los barrios obreros o más marginalizados o precarios, ¿no? Y bueno, pues lo que estos estudios han abierto un poco es la cuestión de que si existe vida después del trabajo, y no hablando solamente de la jornada laboral, sino después de la jubilación, es decir, hasta qué punto toda una vida dedicada al trabajo nos afecta después de este, incluso tras la jubilación, y no solo por estos efectos físicos y mentales que tú comentabas, sino por la dependencia emocional que muchas personas sienten hacia el trabajo que les ha quizás dado una identidad toda su vida, ¿no? Y qué relación guarda todo esto pues con la clase a la que pertenecemos y nuestra conciencia como clase. Esta pregunta es muy interesante. Yo creo que tenemos un... Fíjate, hay una situación ahora que hablo mucho con mis amigos, con mis amistades, y es el típico comentario, bueno, a ver si nosotros nos jubilamos el día de mañana. La situación esta de futuro apocalíptico, de que no va a existir dinero para las pensiones, de que los jubilados son unos privilegiados porque están cobrando una pensión muy alta, ¿no? Pues no, esto yo creo que lo interesante es que tenemos que defender el derecho a la jubilación, el derecho al retiro, porque es un derecho que costó mucho que se conquistara, que es un derecho que se tiene que defender y que se tiene que ampliar. Y que se tiene que ampliar también desde un punto de vista de la defensa de la conciencia de clase y de la pertenencia a lo que somos. Porque, no sé, o sea, en general yo creo que podemos atipar distintos tipos de perfiles de personas jubiladas. Por ejemplo, se me ocurre el hombre o sí, trabajador que ha visto su utilidad en base al trabajo porque ha sido el hombre proveedor, el que ha traído dinero a casa, pero que luego llega a una edad, por ejemplo, en la que físicamente ya no puede más, está quemado, está destrozado y eso le hace sentirse inútil, le hace sentirse una persona que ya no es válida. Por todo esto que estábamos hablando, del factor de la productividad, ¿no? De necesitar ser productivo o no, quiero decir, esa es la cuestión del debate que también tenemos que tener encima de la mesa, es decir, la productividad la tenemos que llevar, obviamente, pero hasta un punto también de pensar, tenemos derecho a retirarnos, para que precisamente sean por las nuevas generaciones las que sustentemos a las más mayores y que nosotros mismos también podamos recibir ese testigo el día de mañana como ese derecho, ¿no? O también pues esa situación de hartazgo que mucha gente también vive ya en su etapa final del trabajo, que es como cuando parece que está llegando a la meta y está ya a punto de decir, ya mismo me jubilo, ya casi lo consigo. Y cuando llega es como, ¿y ahora qué? Ahora que dedico todo mi tiempo, toda mi vida que he estado en esto, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante también, pues eso, plantear el tema de la jubilación, el tema del retiro, el tema de qué hay después del trabajo, qué hago con mi tiempo, pues desde un punto de vista de haz precisamente lo que todo aquello que decía, joder, es que si ahora tuviese tiempo, si no tuviese que trabajar, es que me pondría a pintar, me decía mi madre, mamá, pues pinta. O, ¿sabes? Piensa en todas aquellas cosas que antes no podía hacer y que ahora puedes. Claro. Pues eso hay que verlo en ese sentido. Vaya. ¿Quieres añadir algo, Andrés? Varias cosas, he apuntado aquí varias cositas, como veis tengo cuerda. Claro, a mí me ha hecho pensar las palabras de Dani en varias cosas. La primera, claro, la jubilación para mí no se ve, igual pues todavía somos jóvenes, la veo como súper ajena a mí, súper ajena, pero claro, al mismo tiempo esto no significa que no me tenga que solidarizar con las personas jubiladas. Es decir, creo que uno de los éxitos que como decíamos antes, el capitalismo ha aprendido de sus errores, es dividirnos como clase. Yo he tenido muchos debates, la mayoría de mi tiempo de clase trabajadora he sido autónomo, he sido 8 años autónomo. Había diferencias entre los autónomos y los funcionarios públicos. Evidentemente hay diferencias entre algunos funcionarios que sabemos que no me voy a solidarizar nunca con ellos, pero otros, maestros, sanitarios. Entonces, ¿por qué hay como esta pelea interna entre clase trabajadora? ¿Por qué el jubilado, es que se están quejando de más? Esto claramente busca esa subdivisión entre el estudiantado o gente juvenil con respecto a esa jubilación, porque hay una lejanía lógica y normal con respecto a la jubilación, pero claro, si vas a las proclamas de los jubilados, solo van jubilados. Si vas a las proclamas universitarias, solo van universitarios. Y para mí esto es algo que ojalá vayamos creciendo como clase, que no sea tan así, que haya solidaridad con compañeros. Lo que sí que iba a decir con respecto a la jubilación, que me era algo ajeno o alejado, es como que hay algo que he intentado como combatir, que es una cosa que
cabrea mucho del sistema de valores con el que hemos aprendido. Lo que decía Dani de destina tu tiempo a jubilación a aquello que no has podido hacer en vida, es algo como que me cabría decir, ¿por qué en el momento que ya no eres productivo, que tienes achaques lógicos de la edad, que X motivos, es decir, ahora pues hay más esperanza de vida y si te jubilas a los 60 y pico puedes tener una calidad de vida perfecta. Pero hay veces que no, hay veces que según el trabajo no. ¿Por qué no con 20 y pico, con 30 podemos disfrutar de eso? ¿Por qué no se cambia como un poco el chip de decir, bueno, es que igual hay que trabajar menos para tener tiempo para vivir precisamente? ¿Por qué tenemos que estar anhelando algo que va a pasar dentro de 30 años con estos miedos que yo no lo sé si nos jubilaremos o no? Hay mucha gente que me dice, yo llevo ahora un año desempleado, es verdad que pude ahorrar algo y estoy como controlando mucho mis gastos, pero mucha gente de mi clase me pregunta, ¿y no te preocupa que lleves un año sin cotizar? Y digo, creo que de todas las cosas que me preocupan es la que menos actualmente. Pues también tengo años cotizados y tal, pero es como que algo que nunca lo he pensado. Y sí que con respecto a esto, sí que quería también aprovechar para hacer una recomendación que me ha venido, es una fricada absoluta. Es una película que se llama Vivir, japonesa de los años 50, o sea, pues, os digo que es fricada absolutísima, me mola mucho el cine, pero claro, habla justo un poco de esto. Es un señor que ha trabajado toda la vida de oficinista, que de repente le detectan un cáncer y se replantea la vida. Es como, he trabajado en un trabajo que no me ha gustado durante 40 años para dejar algo a mis hijos y mi hijo me medio desprecia, no me tiene ningún respeto, respeto con nuestro sistema de valores que precisamente no es lo que se tiene que buscar teniendo hijos, ¿no? Pero lo muestra muy bien con esta sociedad japonesa del trabajo, la adoración. Es como, de repente tiene unos meses hasta que se muera y es como, mi vida ha sido esto y he tirado por el retrete mi vida y lo recomiendo porque a mí, claro, el señor me da una pena bestial, es decir, y que creo que hay muchísima gente así, algunas porque no te queda otra, porque tienes gente a tu cargo y ya está, otras porque no te lo has replanteado y otras porque pues, al final dices, bueno, pues tengo que ver el lado positivo, estar 8 horas en una oficina, pues intento ser el mejor en lo mío, entonces lamentablemente hay mucha gente así y otras, ya te digo, o sea, sin caer gente que no tiene otra opción y es un trabajo y tienes que tirar para adelante y vivir con ello. Pero os recomiendo mucho esta película porque es como, esta persona dijo, joder, es que he trabajado ¿para qué? Y para quién, sobre todo, la pregunta es ¿para quién he trabajado? Bueno, pues muchísimas gracias a ambas por vuestra participación y vuestras contribuciones. Quería cerrar ahora esta entrevista con una lectura un poco más constructiva y más orientada a la praxis, quizás, de lo que hemos estado hablando, muy breve. Y es que, por ejemplo, mi pregunta es qué podemos hacer, ¿no?, ante este robo indiscriminado de nuestro tiempo a colación de nuestra jornada laboral y cómo podemos abordar esto a corto y medio plazo desde el anarcosindicalismo o cualquier otra militancia desde vuestra experiencia y asimismo de qué herramientas de lucha disponemos o cuáles consideréis que es necesario crear, ¿no?, para abordar este tema. Esto, para responderlo en corto, está complicado. Son 3 preguntones muy interesantes. Sí, pero bueno, voy a ser muy conciso, muy concreto en este sentido. A la pregunta concreta de qué podemos hacer frente a este robo, ¿no?, indiscriminado de nuestro tiempo, pues yo creo que la cuestión, la consideración es, no tenemos que verlo como un robo, como tal, puesto que si nos ponemos en un plano de propuesta de otro tipo de modo de producción, a fin de cuentas tendremos que trabajar. O sea, lo que tenemos que defender es el deber de todo el mundo a trabajar. El trabajo tiene que ser un deber para todas las personas y por tanto tenemos que verlo, el trabajo, como algo necesario. Y yo esta pregunta la hilaría desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista cualitativo. Es decir, ¿para qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para enriquecer a una empresa porque, es decir, tienen un medio de producción capitalizado o no? ¿Estamos trabajando porque, supongamos, quien se dedique a ser conductor de autobús, quien se dedique a ser barrendero, quien se dedique a ser limpiador, quien se dedique a ser lo que sea, está trabajando desde una perspectiva social? Es decir, tenemos que ver ese cambio de paradigma de no trabajo porque me lo imponen, no trabajo porque hay una cuestión, una lógica capitalista, no, tenemos que rebasar ese marco y tenemos que pensar en una visión social. Es decir, la socialización de los medios de producción nos tiene que implicar una consideración del tiempo distinta, no sé. Trabajo porque la comunidad, la colectividad lo necesita, igual que yo necesito de ella, por tanto, es un deber. Respecto a la segunda pregunta de cómo podemos abordarlo a corto o medio plazo, bueno, pues esto sí que es verdad que daría para otro podcast distinto, es decir, de cuál es la herramienta, pues... Ya.
A mi juicio, pues obviamente el sindicato es la mejor herramienta, pero también rebasa la propia lógica de la sociedad al sindicato y es preciso, en mi juicio personal, de un partido que sea verdaderamente el que canalice y haga posible esto, ¿no? Y las herramientas, pues sí, principalmente eso, el sindicato, en este caso CNT, creo que, como ya he dicho antes, es el mejor sindicato que a día de hoy tenemos en España. Creo que es el mejor sindicato porque es independiente, porque es un sindicato que permite a los trabajadores tomar conciencia de su situación, de cuáles son las vías de lucha a través del derecho fundamental a la libertad sindical, a asociarse, a unirse con sus iguales en un plano de toma de poder concreta y además que sea capaz de canalizar esas reivindicaciones desde un punto de vista autónomo, desde la vía de la acción directa, ¿no? Así que sí, y ya por terminar mi exposición de motivos, pues decía eso, que ha sido un debate muy interesante. Creo que el factor tiempo es una cuestión que a todos nos atañe, que va a ser algo que aglutina a la clase trabajadora y que tenemos que trabajar en ello para que tomemos conciencia de nuestro papel, de nuestro rol y de qué supone el tiempo en nuestra vida. Vaya. Hablando del factor tiempo, yo creo que lo hemos copado de sobra. Sí que entonces voy a intentar como ser breve, recogiendo un poco las palabras del compañero. Sí que hay pues algo como que quería decir como cierre. Yo hablo a veces de resignificar ciertas cosas. Claro, la palabra trabajo, pues la tenemos como trabajo para otros. Claro que somos personas como que yo, porque lo he vivido también en mi propia experiencia, en el momento que estás como más parado, más sin hacer tal, quieres hacer cosas, o tanto para la comunidad, o cosas que de verdad te lleven, sean creativas, sean de otro modelo. Entonces, creo que esa parte de ese concepto de trabajo, yo hay veces que digo, voy a trabajar y no estoy trabajando en códigos dentro del sistema. Hay gente como que dice, estás militando, pero para mí es como una parte del trabajo. Es decir, si estoy haciendo un podcast de la militancia, con respecto a la militancia, para mí lo llamo también trabajar, porque para mí es un trabajo que hago gustosamente. Es decir, si pues es un podcast, en este caso, como lo estamos haciendo aquí, estamos destinando nuestro tiempo en un programa de la CNT, para mí es una forma de trabajar y de, en este caso, también hacer propaganda y demás. Sí que discrepo un poco con el compañero que ha dicho un partido, yo tengo otra visión diferente. Puede ser un partido no dentro del sistema burgués. Yo sí que creo que necesitamos una organización mucho más fuerte, es decir, el sindicato es vital, trascendental, pero no solo el sindicato, creo que tenemos que rebatir muchas cosas dentro del sistema, es decir, creo que desde la comunicación, igual el sector que me toca es rebatir muchas cosas. Lo único, yo no compro ciertas cosas del sistema burgués, porque en base a ejemplos y demás que han llegado de partidos, hay veces con buenas intenciones, no digo que haya gente que no tenga del todo buena intención, ves que, por ejemplo, el sistema capitalista está por encima de los partidos. Sí que podríamos llegar a resignificar la palabra partido, y a lo mejor sin este peso que tiene histórico detrás, pero yo sí que no confío en un partido, sí que creo en una organización mucho más fuerte, internacional, estatal, confederal, sea el modelo que sea, pero una organización que trascienda, si aquí estamos en lo laboral, que haya también otros apartados desde lo social, desde lo vivencial, desde otras prismas, también ecológicas para el futuro que se nos viene, pero sí que una organización más fuerte, que a lo mejor esa organización podría ser llamada partido, pero no desde un partido dentro del sistema burgués. Y con esto, pues agradecer también, muchísimas gracias por la charla, que me ha parecido como muy ilustrativa compartir con vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, compas, de verdad. Bueno, desde CNT seguiremos construyendo hoy y siempre el mundo en el que queremos vivir mañana. Y dicho esto, os animamos a ver el conversatorio anterior, donde las trabajadoras de nuestro sindicato han hablado sobre su experiencia, especialmente en el sector de hostelería, muy atravesado por la cuestión del tiempo que hemos trabajado ahora aquí y de los temas tratados. Y bueno, también os animamos a seguir nuestras redes y nuestra actividad y, por supuesto, a organizaros sindicalmente. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo fuerte y nos vemos próximamente en esta plaza de nuestro pueblo.